Ahí se fue. Buenos días a todos. No nos quedó grabada la oración, pero no importa. Ya todos la tenemos en el corazón. Vamos a hacer aquí anfitrión a Víctor. Gracias, Víctor, por estar acá. Gracias por este nuevo día. Y bueno, ahí tienes el control, Víctor, papá. Activa tu audio. Listo, gracias Pipe, gracias Listo, papá. muchachos. Ahí está. Em, ya voy a compartir mi pantalla. Oh, está nice el fondo de pantalla que pusiste. Uy, oh, ya va a compartir. Oh, sí, ya era Sí, hora de sí, está cambiarlo. nice. Sí, sí, porque tú salías en San Francisco, weón, yo es como si me tuvieras Sí, aquí yo al no sé lado. qué tiene que ver San Francisco. Listo, ahí ya está perfecto. Ay, Tema Dios. para hoy, 10:25. Ya estamos grabando la nube, todo está correcto. Ok, Mándalo. listo. Bueno, ya solo voy a poner el chat aquí abierto porque a veces me escriben y yo sigo como si nada. Ujú, Entonces, bueno, voy a tener el chat abierto. Si está relacionado con el tema, lo hablo de una vez y si no, después que termine de hablar después, lo respondo también. Y bueno, muchachos, gracias, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí con ideas, gracias Roberto por estar, como siempre, por aquí, Julio. Em, Hay varios nombres que por aquí se me hacen familiar, Nelson también, que siempre están por aquí. Y bueno, la verdad, gracias por siempre estar pendiente, por siempre... Ah, Merced García también, gracias. Y la verdad, interesante lo que vemos aquí siempre, las ideas. Emerson, saludos también. Las ideas que encontramos aquí, espero que les aporte valor, que puedan conseguir cosas buenas, interesantes aquí y que aprendan, al final del día, que aprendan cosas interesantes. Creo que hoy vamos a ver cosas que van a estar también interesantes. Les voy a dar ideas al final. Vamos a repasar lo que vimos la semana pasada, un poquito de estadística que me pidieron cómo interpretar la estadística de opción sigma desde otro punto de vista. Y se los voy a mostrar, es interesante también. Con el tema de los reverse Iron Condor, especialmente, que ayer hicimos una jugadita ahí que nos dio como 200% de retorno, de locos, eso fue una jugadita de locos y muy interesante. Entonces, más o menos le voy a mostrar la estadística de cómo puede ser interesante esos reverse, y cuándo vale la pena hacerlo y cuándo no. Y también les voy a mostrar un error que tuve con el reverse también. Y para que aprendan más o menos un poquito de esta estrategia. Entonces, bueno, ya sin tanto intro y sin tanta cosa, vamos a empezar con lo que fue esta semana. Bueno, seguimos con los earnings, que siguen estando muy potentes los earnings. La mayoría de las compañías están batiendo las expectativas, incluso por encima de lo que se esperaba de ellos. Hay ciertas compañías que están teniendo problemas un poquito con el guidance y es por eso que han estado cayendo. Hoy solamente vamos a hablar de tres compañías. Porque bueno, antes como que yo les daba un repaso para los nuevos, antes yo les daba un repaso de todas las compañías, pero la verdad me llevaba mucho tiempo y se hacía un poquito largo la sesión. Entonces, bueno, decidimos a partir de ahora hacer como un resumen de las tres más importantes. Y bueno, vamos a empezar con Netflix, que, que bueno, pasó una situación peculiar con Netflix. Vieron, como ven acá, fallaron los beneficios por acción. Y cumplieron los ingresos y bueno, penalizaron fuertemente la acción, cayó más de un 10% el día miércoles después que presentaron los resultados. Pero la razón detrás de lo que pasó con Netflix, yo siento que no es algo que hay que alarmarse. Y lo que pasó es que, bueno, no cumplieron los beneficios por acción y eso produjo un decrecimiento de un año sobre otro de un 8%. Y recuerden que Netflix viene creciendo por encima del 20%. Bueno, tenían los inversores un poquito mal acostumbrados. Pero detrás de este 8% de crecimiento de beneficios por acción hay un motivo muy interesante. Y es que resulta que en Brasil ocurrió un pequeño cambio fiscal bueno, en ese país, en la política de ese país, y esto afectó directamente a Netflix. ¿Qué pasa? Que bueno, parece que ellos tenían que pagar un impuesto en Netflix y en Brasil, perdón, y ese impuesto el gobierno de Brasil lo aumentó recientemente y ahora van a pagar aproximadamente 615 millones de dólares en impuestos en Brasil. Algo así más o menos es lo que está pasando ya en Brasil con Netflix. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 615 millones era dinero que Netflix tenía en caja. ¿Y qué pasa? Que bueno, obviamente eso hace que los márgenes operativos se reduzcan y en este caso
se reducieron 5%, que parece poco, pero es muchísimo. Y ese 5% se vio reflejado directamente en los beneficios por acción. ¿Y qué pasa? Que bueno, Netflix estaba aproximadamente, se esperaba un crecimiento de entre 15 y 20% en beneficios por acción. Y todo este problema en Brasil, que pues, como les estoy mencionando, tuvieron que desembolsar prácticamente 619 millones de dólares, hizo que se contrajera los márgenes operativos y a su vez el beneficio por acción y a su vez hizo que la acción cayera 10%. Esa es la razón detrás de esta caída del 10% de Netflix, pero cabe resaltar que la compañía va a apelar esa reforma fiscal que hay en Brasil, lo van a pelear hasta el final. Ahorita dijeron que pues lo van a incluir en sus datos contables, pero hay posibilidades de que al menos una parte de ese dinero se eche para atrás y bueno, van a tratar de pelear hasta el final para bueno, reducir lo más que puedan en ese impuesto en el país de Brasil. Y, y bueno, como les digo, de una vez lo añadieron ya a la contabilidad. Y bueno, es lo más grave sí que pasó en el quarter. Sin embargo, pues esperan que esto ya no se vuelva a repetir en el futuro. Como les dije, lo van a pelear y probablemente una parte de ese dinero lo retomen otra vez, regrese otra vez a Netflix. Y en el momento que eso ocurra, va a ser un catalizador porque va a subir. Probablemente la acción va a subir. Si sale una noticia de que, bueno, se llegó a un acuerdo, ya no se van a pagar esos 615 millones de dólares al gobierno brasileño, van a ser ahora quizás la mitad. Eso obviamente se va a ver reflejado en la acción, va a subir. Y bueno, para el guidance también fueron muy optimistas. Dicen que esto fue algo pasajero en Brasil, que se espera que no vuelva a ocurrir ni con Brasil ni con ningún otro país. Y esperan que ya para este quarter en curso vuelvan otra vez el crecimiento entre el 15 y el 20%. Se espera que tengan otra vez en publicidad. Sabes que ahora Netflix, tú pagas $8 y puedes obtener Netflix con dos pantallas y con publicidad. Y se espera que ahora esos ingresos por publicidad aumenten bastante en el 2026. Es una de las cosas positivas que estuvo mencionando la directiva. Y que bueno, que vienen estrenos fuertes de alto impacto, como el caso de una de las series más famosas que tiene Netflix, es una serie que se llama Stranger Things. Entonces viene una nueva temporada. Además de eso, hay una película nueva que creo que la mayoría que tenga hijos probablemente ya la vio, que es Keep Up Demons, algo así. Keep Up Demons, mis sobrinitos la han visto ya como 5 veces y leyendo un poco, ha sido el mayor éxito reciente de Netflix. Más de 320 millones de personas han visto esa película y es una de las cosas más resaltantes que tuvo la compañía en este quarter. Además de eso, bueno, se aliaron con Spotify y porque parece que van a hacer como estos podcasts también van a llegar hasta de Spotify a Netflix para que la gente pues sea quizás una alianza exclusiva entre Spotify y Netflix. De las cosas también resaltantes. Y bueno, eso fue lo interesante que pasó con Netflix. Eso es lo que pasó y por eso es que la acción cayó un 10% en, en estos earnings y que ya la acción de hecho está por debajo de la media móvil de 200 que sabemos que es una media móvil importantísima. Y entonces, bueno, ya ayer la terminó de romper y, y bueno, vamos a ver qué ocurre en este quarter en curso. Está un poquito difícil tradear porque bueno, a pesar de la compañía dijo que era un gasto puntual y que probablemente esto se va a recuperar, bueno, ya está por debajo de la media móvil de 200. Y sería más interesante esperar que, bueno, que la acción recupere esa zona para pensar en hacer algo con Netflix. Porque sí, van a tener como que esa incertidumbre todo este quarter de que, bueno, ¿qué va a pasar con esas 619 millones de dólares? ¿Lo van a poder recuperar? ¿Ya se dio por perdido? ¿O qué va a pasar? Entonces, bueno, interesante eso que pasó con Netflix. Y aquí con Tesla. También, igual, fallaron los beneficios por acción. Tesla es una compañía que es un poquito rara porque ellos, en beneficios por acción, ellos sí están teniendo mucho de crecimiento. Ellos no están creciendo en beneficios por acción. En los ingresos sí, pero sin embargo es muy conservador. De un año sobre otro apenas el 12%. Y, oh, interesante lo que está diciendo Emerson. Me imagino que estás hablando de Demon Hunter.
que Sony no, como que Sony no la quiso y se la vendió a Netflix y resultó que fue un éxito. Interesante, eso no lo sabía. Ok, con Tesla, como les mencioné, bueno, el ingreso todavía es apenas 12% de un año sobre otro, en el quarter a quarter. Los beneficios por acción se están contrayendo un 30%. Y es raro, la verdad es raro este caso de Tesla, pero lo que pasa con Tesla es que detrás de Tesla los inversores tienen demasiada fe en Elon Musk. Segundo, en la capacidad de inteligencia artificial que tiene Tesla. Muchos analistas dicen que la inteligencia artificial detrás de Tesla es la más potente del mundo y que es algo que les va a ayudar a ellos en el futuro a crecer, a llegar a ser una compañía de 8 trillones de dólares, como estima Elon Musk para el 2032, más aproximadamente 2030, 2032. Y todo esto va a ser gracias a los robotaxis, al avance en inteligencia artificial y bueno, también a la parte de energía, a los paneles solares y demás, que ellos están también invirtiendo fuerte en eso. Pero más que todo, lo que hay detrás de Tesla y la razón por la cual está casi, bueno, no en máximos, pero sí muy cerca, a pesar de que los beneficios por acción no están correlacionados con la subida, es eso que les estoy mencionando, muchachos. Detrás de Tesla hay una base de inteligencia artificial que para muchos analistas es la mejor del mundo. Y bueno, la compañía también advirtió, dijo que esperan que los márgenes sigan presionados y porque siguen invirtiendo en investigación y desarrollo, además que el crédito fiscal que ya pues removieron ahorita el gobierno de Trump, también le va a causar un poquito de presión en los márgenes y pues eso hizo que la compañía presentara resultados un poquito mixtos y sin embargo todavía, todavía subiera. Y detrás de la subida es simplemente eso, muchachos. Y bueno, entre las cosas más destacadas que yo diría en Tesla, eh, bueno, en las pruebas del nuevo robotaxi, el avance que están teniendo en inteligencia artificial y que también mencionaron que tienen récord histórico en Free Cash Flow. Tienen aproximadamente 40 billions en Free Cash Flow y eso, como les dije, lo van a utilizar para invertir en investigación y desarrollo, para, para bueno, seguir expandiendo su inteligencia artificial. Vamos a ver, ahora está muy interesante. Yo de Tesla trato de alejarme un poco porque la verdad me parece un poco extraño que la compañía esté en unos múltiplos tan elevados, con apenas beneficios por acción, con poco crecimiento, y que sí, quizás detrás de la compañía hay una fuerte base en inteligencia artificial y tienen a Elon Musk, que bueno, probablemente es una persona que le genere confianza a los inversores, pero no sé, o sea, están pasando por momentos un poquito complicados. Diría yo que es más una acción de tradearla en zonas claves que de invertir a largo plazo. Puede ser que sí, también invertir a largo plazo sea interesante. Si tú confías en Elon Musk y confías en lo que está detrás de Tesla, de la inteligencia artificial que están desarrollando, puede ser que sí sea interesante. Y de hecho, bueno, Elon Musk es muy optimista y dice que para el 2030 va a ser una compañía que va a valer aproximadamente 8 trillones de dólares. Actualmente está en el rango de 2 o 3 trillones. So, imagínense multiplicar por 2 o por 3 más o menos. Y bueno, no sé, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre con Tesla. Ven como la mayoría de las compañías que están acá abajo pues reportaron muy bien. Intel, l- para mencionarlo por encimita nada más, porque es de esas compañías claves también, batieron las expectativas ya con respecto al año anterior, ya no están teniendo pérdidas en beneficios por acción, sino que finalmente ya volvieron otra vez lo que se llama el turnaround, ya están volviendo a presentar beneficios por acción, que es algo muy positivo. Los ingresos moderadamente están subiendo, es algo muy moderado, la verdad es apenas un 3% más o menos, creo, de los ingresos con respecto del 2025 al 2024. Están como en una reestructuración. Tienen una parte que se llama Intel Foundry, que es lo que ahora quieren como manufacturar chips de terceros. Esto estaban cuestionándolo si hacer un spin-off de este Intel Foundry. Todavía la compañía no ha dejado claro qué es lo que quiere hacer con este Intel Foundry, que es otro segmento dentro de Intel. Pero bueno, vamos a ver
que ocurre en cuanto a lo que es el client cloud computing. Esto representa aproximadamente el 62% de los ingresos de Intel, que pues el CPU que vienen ya con las computadoras y con las laptops. Y ahorita el segmento clave de Intel, sin duda alguna, es la parte de data center, de estos chips para los servidores, para inteligencia artificial y para la nube. Eso es lo que ahorita pues se espera de Intel. Se espera que siga creciendo y aquí también pues el CFO resultó unas cosas interesantes en cuanto a caja. El gobierno le está dando 9 millones de dólares. La inversión de Nvidia también, hay 5 billones ahí. Y además de eso, SoftBank, eh, por parte de este proyecto de Stargate, también le está dando 2 billones de dólares. Entonces, bueno, es una acción que está respaldada por el gobierno, por el proyecto de Stargate y por Nvidia también. Entonces, bueno, el mercado espera mucho de ella. Ahorita en el guidance fueron un poquito conservadores, que hizo que pues la acción apenas y se moviera. Sin embargo, ya ha subido más de 90% en lo que va de año, pero es por lo mismo porque, bueno, por todo lo que ya sabemos, ya está incorporado en el precio y lo que mencionó actualmente es algo que pues simplemente no deslumbró a los inversores. Quizás los inversores estaban esperando algo así como una subida en el guidance, un poquito más de optimismo en lo que está por venir, pero la compañía fue muy cautelosa con eso. El guidance casi que acorde a lo a lo que ya habían estipulado y pues hizo que la compañía simplemente se quedara flat en estos últimos earnings. Y siguiendo con el mismo tema de inteligencia artificial, esta compañía de Vertiv, la verdad es increíble, la verdad es increíble como una compañía, como este segmento de inteligencia artificial y de cooling de data center está creciendo a 60-40% Vertiv, algo magnífico. De hecho, cayó el día de los earnings, pero después se recuperó rápidamente y ahorita está en máximos otra vez. Es una compañía que lo está haciendo excelente, la verdad, muy, muy excelentemente bien. Science. También voy a hablar de Science, porque acuérdense que la semana pasada hablamos de supuestamente que cuando ves una cucaracha, esto que mencionó Jamie Dimon, cuando tú ves una cucaracha es porque hay más. Y bueno, déjeme decirle que Science reportó unos earnings sólidos, cumpliendo con lo que se esperaba, con lo que la directiva esperaba. Están aumentando en su dividendo en 10% de un año sobre otro. Los beneficios y los ingresos están creciendo a single digit, pero es algo que está muy bien. Y quiero resaltar algo muy importante. En este tipo de compañías crediticias hay algo que se llama Pre-Provision Net Revenue. Esto básicamente es la rentabilidad operativa que la compañía estima y aquí meten las pérdidas crediticias. Entonces, ya sabemos que la semana pasada hablamos de esto. La compañía, pues, tiene ahorita 50 millones de dólares prácticamente en pérdidas. Sin embargo, dijeron que los van a pelear. Actuaron rápidamente con eso. Pero a pesar de eso, este ratio que es muy importante, el Pre-Provision Net Revenue, de un año sobre otro aumentó 14%. Aquí de una vez esto nos despeja las dudas que pasaron la semana pasada, si vamos a tener un problema crediticio en Estados Unidos, si lo estábamos teniendo o no. Aquí abiertamente la compañía te está diciendo que a pesar de, del crédito que ellos le dan prácticamente por perdido, en esta métrica que es importante están creciendo un 14% en rentabilidad operativa. Entonces fíjense como al final esos 50 millones no terminan significando absolutamente nada para la compañía. Y como lo dijo también el analista que vimos la semana pasada, esto representa una cantidad muy, muy pequeña de esta compañía de Science. Sí puede ser quizás una alarma, pero, pero bueno, la verdad creo que la noticia se vendió demasiado exagerada. Abiertamente la compañía está diciendo que no hay problemas actualmente sobre eso. Y bueno, una acción destacada, sin duda alguna, fue tomar, o sea, solucionar de una vez esto que estaba pasando de manera transparente y tomar acciones legales también. Van a tomar acciones legales, al menos para recuperar una parte de los 50 millones, pero sin embargo ellos en su contabilidad ya están quitando estos 50 millones, lo están dando por perdidos y sin embargo, pues están teniendo en esa métrica clave, Pre-Provision Net Revenue, acuérdense de eso, en los bancos de crédito, es importante. Están creciendo un 14%, entonces, bueno, la verdad nos vendieron bien la noticia para crear un poquito de pánico la semana pasada y quería hablar
y retomar eso que vimos la semana pasada. Y ya para finalizar, voy a hablar un poquito de DEC, que cayó 15%, cayó fuertemente. Y lo que está pasando con DEC es simplemente problemas con márgenes operativos. Es una compañía que venía creciendo del 20-25% del 2022 para acá. 2023-2024 fueron de las mejores compañías del S&P 500. Pero ¿qué está pasando? Que bueno, esos márgenes y ese crecimiento se está viendo afectada directamente por los aranceles. La compañía está diciendo ya que se está viendo muy afectada por los aranceles. ¿Y qué pasa? Desde mi punto de vista, ¿cuál es el problema con esta marca? Que para los que no saben es Hoka, la marca Hoka, y otra marca que se llama UGG, que es así como de boticas de invierno y cosas así. Pero donde es más reconocida es por la marca Hoka, que son zapatos y para runners, para corredores. ¿Y cuál es el problema acá? Bueno, que esos zapatos, para las personas que estamos acá, que conocemos la marca y todo eso, que, que también viven aquí en Estados Unidos, esa marca de zapatos cuesta aproximadamente 150, $170 un par de zapatos. Que desde mi punto de vista creo que están un poquito elevados. ¿Por qué? Porque yo compré unos hace un par de meses atrás y los uso solamente para correr, pero ya los zapatos se me desgastaron horrible. Por dentro se me hicieron casi que nada. Se me están rompiendo incluso por los costados. Son muy cómodos, no lo voy a negar. Son muy cómodos, pero mm, quizás tú esperas un poquito más de calidad en los zapatos porque estás pagando un poquito más de lo que te puede costar. Aquí dice Marco que fue por mi pisada, pero no fue por eso. Quizás sí admito que sí le doy pela, sí le doy bastante pela, pero bueno, o sea, estás pagando 170 por unos zapatos y si se supone que son para correr, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, quizás la marca vende estos zapatos un poquito caros y ya no tienen márgenes para contrarrestar los aranceles. Tendrían que subir los zapatos un, un 10% adicional que llevaría ya los zapatos alrededor de $200. Y claro, o sea, ya eso a $200 ya la gente lo empieza, empieza a hacer a ver como con reojo y ya uno dice como que, bueno, $200, 220 por estos zapatos. Bueno, puedes conseguir unos Nike, unos Adidas, unos On, quizás con la misma calidad y un poquito de precio inferior. Entonces, eso es lo que está pasando con esa compañía, que no le está dando para subir los precios porque obviamente los zapatos se van a poner exageradamente caros, tienen que asumir los gastos por aranceles que están teniendo sin poder trasladárselo al consumidor, al menos por ahora. Y esto produjo que en beneficios por acción y en ingresos estén un poquito en contracción. Y eso pues se traduce al 15% que está teniendo la compañía y a más de 50% en el año. Por lo mismo, porque la compañía, bueno, venía creciendo exponencialmente y bueno, la compañía también dijo abiertamente que pues están trabajando para ver cómo hacen para controlar esta presión por márgenes operativos. Van a perder alrededor de 50 millones para este año, pero todavía creen en la marca Juca y en la marca UGG. Va a ser interesante cómo van a afrontar esta presión en márgenes, si van a ir subiéndole el precio de los zapatos poco a poco, pero ese es a veces el problema de cuando invertimos en compañías que vienen creciendo fuertemente. Ya siempre lo hemos hablado aquí. Cuando en estas compañías que crecen fuertemente, y lo mismo pasó con Netflix. Netflix es una compañía que viene, bueno, creciendo fuertemente y que el mercado espera que sigan creciendo al mismo ritmo. Y si no lo siguen creciendo al mismo ritmo, va a pasar este tipo de cosas que pasó con Netflix y con Deck, que van a caer más del 10% porque el mercado espera que tú sigas creciendo en ese mismo ritmo. A ellos no les interesa al final del día que si los aranceles, que si un caso fuera de nuestras manos, como fue en el caso de Netflix, por allá en Brasil, al mercado no le interesa nada de eso. Al mercado lo que le interesa es que tú crezcas y que los números los pongas en el papel, que los pongas en tu contabilidad. Si no lo cumples por X o Y razón, pues simplemente te van a castigar. Pueden ser oportunidades de compra. Si tú crees que eso simplemente va a ser pasajero, como es el caso de Netflix, simplemente pueden ser oportunidades de compra. Y se pueden ser red flags, como es el caso de Juca, que en el caso de Netflix yo lo veo como algo pasajero, sí, pero en el caso de Juca yo lo estoy viendo así como algo que realmente sí va a causar un problema de márgenes. Y exacto, Juca era una compañía privada, dice aquí Marcos, y DEC la compró recientemente, hace un par de años atrás.
y para optimizarla y viene un potencial en la marca Juca. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con DEC. Quiero que vean las dos caras de la moneda para la hora de que ustedes vayan a comprar acciones a largo plazo o lo que sea, pues tengan eso en cuenta, especialmente las acciones que están en crecimiento y que, bueno, al menos que el crecimiento se sostenga unos 2 3 años. En el caso de Juca, bueno, fue magnífico porque lo pudieron sostener 2 3 años. Si ustedes se metieron en DEC, perdón, o bueno, Juca, en el caso de DEC, si ustedes se metieron en el 2022 2023 anticipándose a esas subidas que iban a tener, pues magnífico, espectacular. Pero ya ahorita, cuando ya la acción creció mucho, bueno, ya uno se plantea muchas cosas. Es lo que quiero que vean, lo que quiero que, bueno, aprendan a interpretar un poquito y sí, lo interesante que también puede ser la bolsa y cómo también interpretar los resultados de las compañías, muchachos. Muy interesante eso. Em, Quiero mencionar algo rapidito, una compañía que no está aquí en esta lista, pero que se llama Lam Research. La habíamos mencionado en el tercer quarter, es una compañía que, un palazo, la verdad, un palazo, un palazo. Yo había dicho en esos quarter, en ese quarter anterior que era oportunidad de compra, cuando la acción cayó como de 100 a 90 más o menos, y porque venían creciendo a un ritmo interesante y que esperaban que el crecimiento siguiera y que al final sí fue así, se materializó ese crecimiento. En este quarter lo materializaron. La acción desde aquel momento que la vimos pasó de 90 a $150 que está aproximadamente. Entonces, bueno, quiero que vean también ese ejemplo más o menos de cómo, pues, la idea es meternos en la ola, surfear la ola cuando está empezando y no cuando ya la ola pasó, ya cuando está arriba, sino cuando venga y que tú la puedas agarrar con anticipación. Entonces, bueno, quiero que sepan eso, quiero que... Me gustaría que investiguen la compañía, la voy a poner acá. Se llama Lam Research. Ah, está aquí. Y está acá. Nosotros estamos hablando de esta compañía cuando presentaron estos earnings de aquí, que cayó, estaba como en 90. Dijimos que era buena oportunidad de compra. De hecho, hay un compañero de nosotros que se llama Jesús Dubón, probablemente está aquí, que la cachó por aquí. Jesús, si estás por aquí, dinos si todavía la mantienes y te agarraste el 65% en 3 meses para felicitarte. Y si no, si fue menos del 65%, bueno, igual felicitarte porque la mantuviste probablemente hasta más de $100. Oh, mira, aquí hay un compañero, LH, iPhone LH, que dice que vendió esta compañía hace poco y sin duda la volvería a comprar a largo plazo. Es una compañía que está teniendo buenos crecimientos, sólidas y es importante en lo que son ellos ensamblan los chips y tienen como que estas, las obleas de chips, como que otra parte del tipo de obleas también de, de semiconductor. Vamos a ver si aquí. Luego lo buscamos para no desviarme aquí del tema y hacer esto más largo. Vamos a seguir. Em, Vamos a cómo está el SP500 hasta hoy con las compañías que ya reportaron. Ven como ya el 29% de las compañías del SP500 han reportado los beneficios en este del quarter 3. Todavía quedan 71% de las compañías. En beneficios por acción, el 87% de las compañías ha superado las expectativas, que es muy bien, que es el porcentaje más alto desde el 2021. Eso está excelente. Em, y el 83% de los ingresos también han sido superados por parte de las compañías. O vean como esto sigue siendo muy sólido. La verdad que por ahora no hay motivos para ser bajistas en la bolsa. Todo está a favor, la verdad todo está a favor y se espera que continúe así. El crecimiento en beneficios por acción sigue siendo sólido, que es lo más importante en bolsa al final del día. Los beneficios por acción es mucho más importante que los ingresos. Vean cómo está subiendo el 9,2 por ahora, y que en el mismo quarter del año pasado fue un 9% al final. O sea, esto puede variar. De hecho, vean cómo el crecimiento de los ingresos cayó un poquito. La semana pasada vimos cómo estaba alrededor del 9 o 8. Ahorita se contrajo un poco con estas compañías que presentaron resultados y bajó un poquito al 2,4% en el crecimiento del quarter 3 del 2024 al quarter 3 del 2025. Y vean cómo en el 2024 pues fue 10,3 al final del quarter. Ahorita está en 2,4, pero todavía quedan 71% de compañías por presentar resultados. En cuanto a valoración del S&P 500, con estas subidas que tenemos, con el nuevo cierre
en máximos históricos del día de ayer. Nos queda ahora otra vez el PE ratio en 23 veces. Hace 2 semanas atrás estuvo en 22, ya volvió a 23. Sigue siendo un poquito alto históricamente, porque siempre se ha estado rondando entre el 16, 17, 18 veces beneficios por acción en el S&P 500. Sin embargo, ya hemos mencionado cómo las cosas cambian y como hasta el 2020-21 el dinero en circulación es mucho más que lo que había anteriormente e históricamente. Entonces, bueno, han sido 5 años que, bueno, en la historia quizás no representa mucho. En la historia hablo del S&P 500, del PE ratio y todo eso, cómo la oferta monetaria ha ido creciendo y por eso es que, bueno, ahora vemos estas valoraciones un poquito más elevadas. Sin embargo, estamos muy lejos de una burbuja. Una burbuja se puede considerar ya como en el rango de 28, 29, 30 ya. Estamos demasiado lejos para que eso pase todavía. Sin embargo, pues esto apenas puede ser el inicio de quizás de una burbuja que se puede estar armando, especialmente en el segmento de inteligencia artificial. Y que bueno, vamos a tener eventos a favor como el recorte de tipos de interés, y especialmente el recorte de tipos de interés, que puede causar una aceleración en inversiones, especialmente en la parte de inteligencia artificial, y puede causar más euforia de la que ya hay. Entonces, bueno, quiero mencionar eso, interesante. Aquí les traigo un grafiquito esto es de Bank of America, de cómo los beneficios por acción de las compañías del mundo también, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, han aumentado. Y cómo son las perspectivas, no, mentira, sí, de cómo han aumentado desde el 88 hasta el 2026. Vean que es algo prácticamente parabólico y que actualmente sigue igual, se espera que siga creciendo y que la verdad es algo muy, muy positivo. Esto lo saqué de Bank of America y para que vean cómo al final del día esto es lo que importa, los beneficios por acción. eh, es algo, una métrica muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Y que bueno, todavía se espera que para el 2026 siga creciendo. Estos son los earnings más interesantes. La semana que viene va a ser una semana brutal. Ya de una vez se lo digo, va a ser una semana brutal. Que el que está nuevo en el mercado, yo les recomendaría que mejor no hagan nada esta semana, que se queden con cover call y cosas así, porque lo que vamos a ver la semana que viene va a ser algo brutal. Empezando porque, bueno, vamos a tener más de 2.000 compañías que van a presentar resultados, incluyendo Meta, Microsoft, Google, Amazon, Apple, Coinbase, SoFi, Etsy, ServiceNow, Seagate. Esta compañía Seagate, cuidado con Seagate, ¿ok? Cuidadito, pero cuidadito, cuidadito. Claro, ya está en máximos, pero cuidado porque lo que van a decir esta compañía es muy clave ahorita en el segmento de data center y crecimiento en la inteligencia artificial porque ellos proveen discos duros y estos almacenamientos de los SSD y los HDD, que son como discos duros, donde toda esa información se tiene que almacenar en estos discos duros que esta gente provee. Está Seagate, Western Digital y SanDisk, son las pioneras ahorita. Entonces, bueno, va a ser interesante lo que diga Seagate en sus earnings. Además de eso, bueno, Visa, MicroStrategy. Mira, Western Digital también la vamos a tener acá el día jueves. Va a ser muy interesante. Me llegó una información extraoficial de una compañía de Charter Communications que pudiera ser adquirida. Ojo, extraoficial, no es nada confirmado. Probablemente den algún anuncio el día viernes. Puede ser que la tengamos en cuenta. No hay oferta formal por parte de una compañía. O sea, lo que se espera o lo que se rumorea es que hay una oferta sobre la mesa para adquirir Charter Communication. Como les digo, no es nada oficial, no es nada cierto, no extraoficial. Simplemente, bueno, vale la pena ver qué va a pasar, si la van a hacer oficialmente o no. Y bueno, aquí les menciono las compañías más interesantes en earnings para, bueno, la semana que viene. Se las organicé por market cap. Lo mismo, ya se las mencioné anteriormente, pero aquí simplemente están organizadas por market cap. Y, y bueno, la verdad vamos a tener una semana muy, muy potente. Muy, pero muy potente. Incluso para los que hacen jugadas de earnings, también potente. Va a estar interesante. En cuanto a macroeconomía, bueno, ya tenemos 25 días de cierre del gobierno, ya. em, Vamos a ver cómo termina esto y probablemente siga extendiéndose, porque, bueno, Donald Trump va a estar fuera del país por aproximadamente 10 días, va a estar en una gira asiática,
se va a reunir con los presidentes de Corea y de China, que se espera que eso ocurra entre el jueves y el sábado de la semana que viene. Entonces, bueno, ya sabemos que están esas negociaciones arancelarias, que, que es una de las razones por la cual la semana que viene va a ser brutal. Tenemos earnings, tenemos las negociaciones de Trump con Xi Jinping, tenemos además de eso reunión del Federal Reserve día miércoles, donde se espera que bajen los tipos de interés 0,25%. El día miércoles también Canadá va a tener su decisión de tipos de interés. El día jueves va a ser la Unión Europea y Japón. Estos de acá, lo que les pongo acá es el tipo de interés que tienen actualmente. En la Unión Europea es 2,15, en Japón es 0,50 y en Canadá es 2,50. En Estados Unidos es 2,25 actualmente y se espera que quede en 4%. En los tres países restantes no les puse la provisión porque no encontré una estimación. Sin embargo, según lo que estuve viendo, se espera que Japón se mantenga, que la Unión Europea se mantenga y de Canadá, la verdad sí no encontré nada. Si van a bajar tipos, si lo van a mantener. Ya ahorita en ese punto ningún país va a aumentar los tipos de interés. Ahorita estamos en el punto donde se mantienen o los reducen. Entonces, bueno, vamos a tener, además de la reunión, el día miércoles, vamos a tener esta reunión con Powell y además el día miércoles, después del cierre de mercado, viene también lo que es Microsoft, Google y Meta. Y el día jueves, que es la reunión de Xi Jinping, vamos a tener también Apple y Amazon. Entonces, bueno, la verdad es algo muy potente, es algo no apto para novatos, como les estoy diciendo. Pueden ser días que sean interesantes para hacer reverse o para quizás vender Iron Condor, pero muy, muy lejos. Que ya saben que a mí no me gusta vender a Iron Condor muy, muy lejos porque toda está la posibilidad de que el precio se vaya para allá y con toda la incertidumbre y todo lo que tenemos, hay posibilidades que al final llegue hasta allá y esa es la razón por la cual a mí no me gustan los Iron Condor. Pero hay personas que quizás sí, o que lo pueden gestionar bien, que lo pueden manejar bien y puede ser situaciones interesantes para hacer ventas de Iron Condors. Y también, bueno, tuvimos lecturas de PMI. Estas lecturas sí las dan. Recuerden que todo lo que tenga que ver con el gobierno, exceptuando la inflación del día de ayer. Fíjense algo muy curioso, muchachos, y algo que tenemos que prestar mucha atención, especialmente lo que extrañamos activamente. Vean cómo, o sea, es que todo está muy cronometrado y probablemente muchos de aquí aprovecharon lo que pasó ayer. Pero qué casualidad, y díganme ustedes si no es así, que bueno, que el dato de inflación no lo venían dando, lo han estado posponiendo, y no solo el dato de inflación, sino todo lo que tenga que ver con el gobierno, porque obviamente está cerrado. Y qué casualidad que el día domingo, y es que lástima que esto no lo dieron antes para hablarlo aquí, pero el día domingo dieron la información de que esta semana, de los únicos datos que el gobierno provee, solo van a dar el de inflación el día viernes, ¿no? Qué casualidad que lo van a dar una semana antes o días antes de la reunión de Jay Powell. Y qué casualidad que va a ser el único dato que va a dar el gobierno. Muchachos, ¿eso qué les hace pensar a ustedes? Cuando vemos la amplitud, cuando vemos cómo está el mercado, y qué casualidad, qué casualidad, ¿no? Qué curioso que justamente el día viernes el único dato que van a dar es el de inflación, sabiendo que es un dato importante para los tipos de interés. No pensarían ustedes que si lo van a dar es porque obviamente va a ser bueno, porque si fuera malo, simplemente no lo dieran y ya. Estarían con la excusa de que el gobierno está cerrado y no lo van a dar, pero hay veces que simplemente nos dan pistas y que simplemente las tenemos que aprovechar. Justamente ayer eran días también para Reverse en Condor. Yo en lo personal me fui alcista, lo compartí con usted. No compartí la entrada, compartí fue la posición que yo tenía alcista, pero por lo mismo, muchachos, si nos están diciendo que nos van a dar el dato de inflación sabiendo que el gobierno está cerrado y qué casualidad que lo van a dar antes de la Federal Reserve, es porque obviamente el dato va a ser bueno, porque si no, no lo dieran. Y que probablemente, pues, la bolsa reaccionara positivamente. Entonces son cositas, son datos que para las personas que están nuevas simplemente es para que hay que prestar atención a esos pequeños detalles porque por más estúpidos que parezcan, son señales que simplemente están ahí
Y muchas veces hay intereses detrás. ¿Cuál es el interés detrás del dato de inflación? Bueno, presionar al Federal Reserve para que simplemente bajaran los tipos de interés este miércoles. Es así de fácil como eso, y que probablemente el dato sí va a ser bueno. Entonces, bueno, me interesa que sepan un poquito y que presten atención. Exacto, lo que dice Marco, eso puede ser una razón por la cual muchos datos pues, lo tienen paralizados ahí y no lo dan. Y qué casualidad que el de inflación, que es el importante, pues lo dan. Y probablemente ese dato, para mí, desde mi punto de vista, está un poquito amañado. Porque si vemos los datos de la Universidad de Michigan que los dieron ayer, ellos dicen que para el mes de octubre la inflación está entre el 4,6%, que es algo más realista. Y la Universidad de Michigan es algo como que más imparcial. Y este dato de la Universidad de Michigan de 4,6% me hace un poquito más de sentido porque los que vivimos en Estados Unidos sabemos cómo está la inflación, sabemos cómo los precios han aumentado y a veces uno del 3% lo pone en duda un poquito, pero bueno, es lo que el gobierno oficialmente nos está dando, entonces bueno, es con lo que tenemos que lidiar a veces. Además de eso, pues tuvimos las lecturas de PMI, que esto lo dieron porque esto lo provee SP Global. SP Global es la compañía que pues gestiona el SP 500 y todo. Es una compañía pública igual que cotiza bajo el símbolo SPGI. La compañía se llama SP Global y bueno, eh, ellos dan este tipo de datos privados, son compañías privadas, perdón, públicas, pero no tienen nada que ver con el gobierno y por eso dieron el dato del PMI. Aumentó la posibilidad, ya, al 99%, es un hecho de que van a bajar los tipos de interés. Sin embargo, hay que ver qué va a decir Powell para la reunión, en la reunión de cómo ve la inflación que está subiendo y qué espera para la reunión de diciembre. Si por casualidad el tipo dice que van a ser más conservadores, olvídense muchachos que ese día vamos a caer fuertemente porque ya el mercado actualmente se está descontando que va a haber dos tipos, o sea, dos bajadas más de tipos de interés, que va a ser en octubre y en diciembre. De algo que el tipo diga que no, que la inflación está subiendo, que no se está controlando y todo eso, que vamos a ser más conservadores y tal, muchachos, probablemente caigamos fuertemente. Si eso llega a pasar. Pero por ahora el tono del Federal Reserve está haciendo que ellos van a bajar tipos en diciembre. Entonces, bueno, va a ser muy importante lo que digan en esa rueda de prensa. Esperemos bueno, que sigan ya con lo establecido, con lo que el mercado está estimando. Pero bueno, sin embargo, uno no puede anticiparse a ese tipo de cosas. Esto sí es imposible anticiparse, a menos que, bueno, trabajes directamente con él. Y bueno, eso es en cuanto a la macroeconomía. Quería hacer un poquito de énfasis aquí en todo lo que pasó porque es muy interesante y lo que está por venir. Muy importante lo que está por venir, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya quedado un poquito claro lo que está por venir, dónde estamos actualmente y qué esperar a futuro. En cuanto al flow de Quandeira, me llama mucho la atención de que compañías como Google y Tesla y Taiwan Semiconductors, estas tres recibieron bastante puts entre el 22 y el 23 de octubre, especialmente Google que va a presentar earnings esta semana, pero fíjense que hicieron el strike at the money en 2.50. Esto fácilmente pueden ser protecciones nada más por si la acción llega a caer. Estas personas simplemente ejercen su derecho de vender esas acciones en 2.50. Es como yo lo veo, la verdad. Es lo que yo pienso de esta compra de puts que expira en el 28 de noviembre. Igual con Daewoo Semiconductors, igual con Tesla. Aunque bueno, Tesla y Taiwan Semiconductor ya presentaron. Y que al momento que abrieron esta posición de Tesla ya habían presentado los resultados. Quizás puede ser que este inversor esté un poquito bajista en la acción. Bueno, por lo que comentamos de que no tiene beneficios y los ingresos son menos a lo que refleja la acción. No sé, simplemente puede ser eso o que este trader está protegiendo su inversión. Pero también vean cómo tenemos Google, pero ya esto es un leap más, un poquito más, no es un leap, pero es con expiración de 6 meses aproximadamente para marzo, que lo abrieron el día de ayer en el strike 285 y pagaron 7 millones de premium. También vi en esa posición del SPY, del QQQ, vi varias, la verdad vi varias, con expiración del mismo 21 de noviembre. Entonces, no sé. Hemos visto ya tantas veces estas posiciones de puts en el SPY que ya hay veces que sí pueden ser interesantes y veces que no. Entonces, bueno, aquí puse la de más alto premium pagado, que fue esta.
que son 6 millones en premium. Bueno, tenemos también lo de la plata, que se ha estado cayendo desde los máximos. Tuvo un tremendo sell-off el día martes, igual que el oro, pero está cerca igual de los máximos. El IBIT, que hicieron este LIP, este sí es un LIP para el 2028. Personas alcistas con el Bitcoin. Me pareció muy interesante la parte de CoreWave. Esto expira en diciembre 19. Me pareció muy interesante, la verdad, ese sí lo tengo en cuenta, igual que el oro. El oro lo abrieron el día de ayer y vi dos posiciones interesantes en oro alcistas. Ya, bueno, no sé si fue aquí o fue en otro grupo donde yo mencioné que qué casualidad que el oro justamente, si vemos la gráfica mensual, creo que fue aquí, sí, aquí lo hablamos acá. Si vemos la gráfica mensual del oro, lo que pasa es que no quedó grabado porque, bueno, tuvimos que repetir esa sesión. Pero si vemos la gráfica mensual del oro, semanal, perdón, vemos como siempre en las velas 9 semanales, el precio después la semana siguiente cae. Lo vimos acá, como fue No, esto fue la excepción. Ya venía en la vela 8 y en la vela 9 cayó. Aquí en la vela 9 la semana siguiente cayó. Aquí la vela 9 la semana siguiente cayó. Aquí vela 9 la semana siguiente cayó. Y aquí fue igual, vela 9 acá y esta semana cayó. Mm, Era más o menos algo que se esperaba. Tenía, bueno, como 10 semanas aproximadamente el oro subiendo. Y creo que no nos tomó desprevenidos esta caída. Las personas que estuvieron acá la semana pasada, pues hablamos sobre eso. Y probablemente a alguno le pudo haber sacado ventaja en cuanto a estadística y en cuanto a data, a lo que pasaba en la historia. Probablemente ya fue una simple caída que tenía que ocurrir sí o sí. O sea, el mercado no sube parabólicamente, eso lo sabemos todos. Y bueno, esta puede ser la razón por la cual este trader abrió esas posiciones alcistas. Aquí en Irene y Hood, este Hood es una minera de Bitcoin ubicada en Canadá. Subió ayer 17% cuando este trader abrió esta posición, pero él hizo un leap para el 2027 en el Strike 75. Irene, bueno, es otra acción que ha subido bastante. El 23 abrieron estas posiciones calls. Esta es de CoreWave, no, este es D-Wave Computing, también del rango de Quantum. Está teniendo mucho momento en esas acciones y ese sector en general. El día 23, el día jueves, abrieron estos calls. Pinduoduo, que también la seguimos, bueno, ya está un poquito más interesante entrar. Recuerden que esas chinas se fueron parabólicamente y ya están empezando como a consolidar para seguir su tramo alcista. Pinduoduo el día 23 en el strike 135 con expiración de 2 semanas, dentro de 2 semanas, en noviembre 7. AMD, que bueno, este trader probablemente lo quemaron o están... Bueno, no lo han quemado todavía porque lo abrió el día de ayer. Está siendo un poquito bajista con AMD. Actualmente la acción está ahorita en 253 y él abrió el día de ayer cuando estaba en 250, como a las 10 de la mañana, 12 creo que la abrió. Con expiración esta semana que viene en el strike 225. Entonces, este trade en particular sí me llama porque esto es altamente especulativo. Ya probablemente ya aquí uno sabe que esto no es que protecciona tus acciones ni nada, sino que es algo altamente especulativo. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar con AMD. Y Reddit también me llamó la atención esta acción, que abrieron estos calls en el strike 250, expiración de 2 semanas, cuando la acción estaba en $211. Entonces, bueno, interesante el flow de esta semana. De lo que recuerdo la semana pasada es Vertiv, que lo vimos, que lo mencioné, de hecho, estábamos diciendo que, bueno, cuidado con esta compañía, Vertiv, que va a presentar resultados, me gusta y eso, lo mencionamos. Y bueno, vean como ya ahorita la acción está en máximos. Sigamos aquí. Estos fueron mis movimientos de esta semana. Tuve un reverse Iron no, perdón, un Iron Butterfly el día lunes, con centro en 6750. Entré a las 3:40 y salí a las 3:50 más o menos, con aproximadamente, esto fue como el 90% porque invertí 155 y le saqué profit 145. El reverse Condor, que lo hice también de overnight, de lunes a martes, lo envié por los grupos también. Y bueno, lo saqué por stop en 25. Ya, yo les había enviado en el grupo de Iron Balls y al otro grupito de WhatsApp que tenemos cómo iba a ser la estrategia. Lo saqué en 20, al final fue en 20. Cuando estaba en 25 no me tomó la orden en 25 y lo tuve que hacer en 23. Entonces cerré en 23, esto es por stop loss. Y bueno, definitivamente mi error fue em, abrir esta estrategia así de lunes para martes. Cuando, bueno, desde mi punto de vista, como habíamos tenido la subida el lunes fuerte,
principalmente porque por optimismo de que el gobierno de Estados Unidos ya iba a volver a abrir esta misma semana, pero fíjense que no fue así. Pero una de las noticias que decían era eso, el optimismo que había. Y, y bueno, yo después de esa subida dije, bueno, quizás vamos a tener una pequeña corrección o una pequeña caída. Estaba buscando como el 40% que llegara, entré en 0,50, estaba buscando salir en 0,70. No se dio. Y bueno, simplemente ese día no hubo noticias, no hubo earnings de compañías realmente importantes. Y creo que ese fue mi error, la verdad, abrirlo, creo no, ese fue mi error, abrirlo en un día donde bueno, yo lo único que pensaba era que había más posibilidades de que cayéramos un poquito o de que fuéramos a máximos, porque esa fue la otra razón que yo puse los calls, los puse más pegados, porque yo dije, bueno, si este rally sigue, nos vamos a los máximos otra vez. Y si cae, bueno, en cuanto a volatilidad esperada era 0,80 de caída y yo lo puse en 0,60. Y hacia arriba 0,40, buscando los máximos. Entonces, bueno, fíjense que no se me dio ni para un lado ni para el otro. Al final, de hecho, creo que quedó flat ese día martes. Creo que el S&P 500 terminó en 0,02, 0,03. Entonces, bueno, me sirve de experiencia para no hacer Iron Condor cuando no hay un evento, un reverse, un evento de real alto impacto, especialmente en overnight. Em, Simplemente eso, pero hay veces que como yo lo veo, o sea, yo también me guío mucho en cuanto a probabilidades, a ratio. Si me da 1 a 1, como les dije, a mí me gusta 1 a 1 es $50 para ganar 50. Y si veo que, bueno, todavía me pongo por debajo de lo que está, lo que dice el movimiento implícito, eso también es una guía. Bueno, eso es la manera en la cual yo lo hago. Em, esta me salió negativa. Esta fue una idea que agarré de opción Sigma. Yo, la verdad, aquí es cuando yo me cabreo a veces, pero me cabreo obviamente conmigo mismo, porque es lo que yo a veces le digo. Que muchas veces, bueno, la idea es no copiar, pero sí usarlas de referencia. Y, y bueno, yo en ese momento, la razón por la cual me molesté, porque en ese momento, el día martes, yo no estaba en mi oficina, estuve un poquito ocupado esta semana trabajando en mi otro trabajo. Y bueno, yo vi como que en Opción Sigma se lanzó una posición así con esta TXN y como es un segmento que está en la parte de semiconductores, que hay un poquito de euforia ahorita. Bueno, yo no hice mi propia investigación, simplemente me dejé llevar por lo que vi en Opción Sigma. Lo ajusté un poquito a mi estilo y bueno, no, lastimosamente no salió bien, porque bueno, fueron malos resultados. No fueron malos, sino que fueron cautelosos con el guidance y la acción cayó 5%. Y yo, el movimiento esperado era 5% y yo estaba posicionado 5% hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia de mi posición con la que se hizo en opción Sigma? Es que bueno, yo invertí $75 nada más para obtener un beneficio de $165 más o menos como máximo. Y bueno, que al final del día los $75 como que mm, son normal, pues son gestionables. $70 fue. Pero la razón por la cual yo no hice la adopción Sigma es que no me parecía mucho el ratio riesgo-beneficio. Era algo así como 40 de crédito y uno estaba arriesgando ahí como $210. No, a mí no me gusta mucho ese ratio. Simplemente utilicé la idea para ajustarlo a mi sistema, que es lo otro que yo les sugiero a ustedes. O sea, ustedes pueden agarrar muchas ideas de quien ustedes quieran, pero no hagan pues lo que esa persona está haciendo. Siempre adapten a lo que ustedes están haciendo. Porque probablemente si hubiese hecho la adopción Sigma y eso se hubiese ido para abajo, sí salió positivo. Al final creo que lo sacaron con $10, algo así, pero imagínense, ustedes van a arriesgar $240 para solamente agarrarle $10. No sé, o sea, mediten sobre eso, la verdad. Las personas que hacen ese tipo de operaciones, no sé, no me parece muy lógico. Y si les va bien, bueno, excelente, pues a mí me gustaría que compartieran cómo hacen para con ese ratio ser rentables. Y, y bueno, simplemente, pero eso sí, tienen muchos más beneficios de ganar. Y de hecho, pero también tienen que ser disciplinados porque si no vendieron ayer, cuando dio la oportunidad de vender esa acción, después el mercado, o sea, esa acción terminó corrigiendo y terminó negativo. Entonces, bueno, eso. Hice un call David spread. Bueno, el overnight que les mencioné por el dato del CPI, porque bueno, nos están dando las pistas, casi que nos dijeron, mira, o sea, esto va a subir el viernes, pues casi que indirectamente.
eso me salió positivo. Y vendí un call con Lionsgates. En 0.15 me dieron que me dejan mis acciones ahora en 5.96. Ya les había mencionado la semana pasada que estaba comprando acciones. Y bueno, ahorita lo que hice fue vender un call en 8, el strike 8 para noviembre, la expiración de noviembre. Me dieron $15 de crédito por cada contrato. Em, Puede ser interesante porque al final del día tienen earnings de por medio. Si sube, me las comprarían a 8 y todavía de 5.96 a 8 es bastante. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual. Y además un ingreso extra para no tener simplemente las acciones ahí, sacar algo al menos en cover calls mientras espero noticias sobre la fusión. Entonces, bueno, esa es otra forma de también tener ingresos para las personas que tienen Lionsgate. Bueno, el reverse Iron Condor de ayer, que bueno, no, lo sacamos de locos, estuvo buenísimo. Entré a las 2:30 cuando envié la posición y volví a abrir una más a las 3, ya cuando casi que los contratos no estaban en, no tenían valor a las 3. Sin embargo, las personas que entramos, qué curioso como eran las 3:30, 3:40 y los contratos no depreciaron en su totalidad. O sea, eran las 3:40 y esos contratos todavía tenían valor. Estaban aproximadamente en 16, $17 a las 3:30. Ya cuando, bueno, no espera. O sea, por ejemplo, si una persona, y ojo con esto, porque las personas que hacen Iron Condor, cuidado con esto. Porque si ustedes hubiesen hecho un Iron Condor, porque ven el mercado así, no, mira, se está portando lateral, no está haciendo nada, apenas hay volumen, apenas hay movimiento. Si ustedes hubiesen hecho un Iron Condor, hubiesen tenido, bueno, yo pagué en su momento $24. Ustedes le iban a dar 24 de crédito. Después, bueno, no sé, si querían abrir como yo hice, había abierto otra porque lo ven seguro. Hubiesen obtenido 15 más de crédito. Pero miren lo que está pasando. En una están arriesgando $85 y en la otra están arriesgando $75. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes piensan que eso vale la pena asumir el riesgo? Desde mi punto de vista, absolutamente no. La verdad, para las personas que hacen Iron Condor. Y más a esta hora, sí, a las 2:30, eso es súper peligroso hacer un Iron Condor a esa hora. Especialmente porque lo que vas a perder te va a doler. Y para que lo recuperes, es un proceso también. Entonces, bueno, eso para las personas que hacen Iron Condor, quiero que simplemente sean cuidadosos, que no se metan en ese paquete simplemente por tener quizás un 25% de rentabilidad. No me parece tan que valga la pena. Es mucho el riesgo. Y bueno, vean como el reverse Iron Condor, a pesar de que eran las 3:30, 3:40, como les estoy diciendo, eso no depreció nada. O sea, si ustedes, en el mejor de los casos, hubiesen agarrado $24 de crédito, iban a tener que recomprarlo en, cuando mucho, 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 en 14 creo que les dio. O sea, iban a tener $10. Ahora les vuelvo a preguntar la misma pregunta. O sea, ¿eso les parece a usted, no sé, algo sensato? No, no, la verdad no vale la pena que lo hagan. No en este punto. Y, y bueno, quiero bueno, que lo tengan muy en cuenta. Porque sí he visto personas que hacen como Iron Condor a las 3, 3:30 y hemos visto como el mercado a veces se vuelve loco en los últimos minutos. Y pasó ayer, de hecho, pasó ayer. Y bueno, quería hacer esa pequeña reflexión. Bueno, obviamente al final las personas que hicimos este reverse Iron Condor se nos dio muy bien porque en los últimos 10 minutos, vean que el riesgo era muy poquito, la verdad eran $24 cuando entramos, luego, bueno, yo promedié en 15, eso no era ni el 1% de mi cartera, era menos del 0.5 de hecho, 0.3 era muy, muy poquito, era insignificante, pero al final lo que representó en beneficio fue más del 1% de mi cartera y se terminó dando bien. Sí, esperamos hasta el final, hasta los últimos minutos, pero sí me parecía muy raro que el precio estuviera consolidando por tanto tiempo y que no había agarrado para ninguno de los dos lados. Y al final, bueno, sí terminó pasando en los últimos 10 minutos. Eso fue adrenalina pura y dura, pero ¿qué es lo bueno? Que no tenemos tanto en riesgo. No, no nos vamos a morir por $24. No nos vamos no vamos a quemar la cuenta por $15, incluso si promediamos. Yo en mi estrategia tenía $40 de riesgo, que bueno, no termina siendo nada. Y terminamos ganando como $130, que fue multiplicar por 2 veces.
Y bueno, nada, eso es el Reverse Iron Condor. Ahorita les voy a mostrar una pequeña estadística. No, ya me estoy extendiendo, la verdad, aquí estoy demasiado extendido. Disculpen, pero a veces me emociono y quiero que ustedes entiendan más o menos cómo es mi forma de tradear y lo que yo veo. Las posiciones que tengo, este put de Express es un runner que yo había dejado del SPY, ya eso está ahorita casi que como en 8, son runners ya, había sacado un poquito ya de ganancias. Hubiese sido más, sí, si lo hubiese cerrado todo el día 10, pero bueno, yo simplemente dejé unos runners. Call David Express con ETU, esto todavía no lo he vendido. Recuerde que ETU es un apalancado de Ethereum por 2. Y lo tengo para expiración de 26 porque ya yo dije que abiertamente veía Ethereum de que a diciembre en $5.000 aproximadamente. Esa es la razón por la cual yo no pienso vender ETU. Y bueno, lo malo es que es un producto apalancado. Aquí sí quizás la cagué. Porque es un producto apalancado y cuando cae, a veces porque un producto apalancado se tienen que rolar las posiciones a veces se emiten más el doble de acciones y todo eso, pues a veces el movimiento no termina siendo asimétrico. Entonces cuando cae, después sí, sube, no sé, un 15%, pero no viene siendo 100% asimétrico. Y ya lo hemos visto aquí en estas mismas reuniones. Lo hemos comprobado. De hecho, hace como 4 o 5 clases atrás comparábamos los productos apalancados con el original. Y yo expliqué también una posición del VIX y que no son asimétricos. Entonces, bueno, yo quizás la cagué utilizando el ETU. Para la próxima voy a usar el ETE, que es el ETF de Ethereum como tal. Y el IBIT también, que para los que hacen Bitcoin, bueno, más interesante el IBIT. Bueno, ya, para finalizar. Aquí, American Express, la mencioné la semana pasada, pero ahorita vamos a ver. No entré porque había un poquito de problemas de liquidez y puse las órdenes, pero no me las tomaba. Y probablemente, si bueno, si hubiese puesto la orden que ellos querían, probablemente hubiese salido muy bien. Ahorita vamos a ver. Que, bueno, se las mencioné la semana pasada. Vamos a ver rápido el flow. Vean cómo esto se recuperó. Habíamos mencionado la semana pasada también de que probablemente cuando esto sube, cuando ya se suele y sube y lateraliza, pues si comparamos con el pasado, termina pasando esto que pasó. Lo mencionamos la semana pasada y sí, creo que sí, lo mencioné también en la repetición del video, como había más posibilidades de que lateralizara y volviera a subir. Terminó pasando aquí también. Eh, Vean cómo esto se recuperó. También estábamos hablando de la semana pasada, cómo estaba un poquito deteriorado el viernes, pero bueno, sí, estamos leyendo las lecturas poco a poco. Bueno, día tras día, vemos como si tuvieron una pequeña contracción en lo que fue el día, que fue el miércoles, que caímos un poquito, pero las lecturas se están un poquito mejorando el día jueves, se estaba mejorando y ya el viernes, bueno, terminó siendo mucho mejor ya. Y si lo comparamos con la semana pasada, bueno, se veía un poquito de mejoras en el mercado. Em, Especialmente el día jueves y el día viernes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estos datos de amplitud nos están dando a entender de que era una oportunidad para comprar el dip el día 10. Lo había mencionado también en el informe que les envié el día 8 de agosto. Eso fue un informe que yo les envié el 8 de agosto para que lo leyeran. Que simplemente cuando esto pasara, probablemente era buy the dip. Y si las personas, o si alguno de ustedes lo aprovechó, espectacular, porque facturaron a lo grande. Porque al final terminó siendo simplemente un buy the dip en un mercado alcista. Claro, quizás uno pensaba que iba a quedar un poquito más, llegar al 4,5% desde los máximos, pero no terminó siendo así. Y aquí tenemos estas herramientas que nos estaban ayudando a interpretar y de que, bueno, probablemente ya lo peor lo vimos el día 10 o el día martes, quizás, el día martes 14, donde bueno, la bolsa abrió con un gap muy, muy bajista, pero terminó recuperando todo ese gap. Em, Simplemente son lecturas. Estas herramientas son muy potentes para la verdad, leer la amplitud del mercado. Vean como ya también todo esto se recuperó fuertemente, lo de Barchart. Ahorita me llama mucho la atención que en la media móvil de 20 solo el 40% de las acciones de Financia está por encima de la media móvil de 20. Hay interesantes, la verdad, hay interesantes en la parte financiera. Y ahorita les voy a mostrar una que está muy interesante. Y también para largo plazo también puede ser interesante. Este es el del flow de Quandeira. Vemos como Apple aquí del lado derecho y CoreWave también, que vimos como una posición alcista en Quandeira se realizó. Y Apple, que ha estado subiendo, fueron los que dominaron el flujo semanal. Nvidia, Amazon, AMD, Meta, MicroStrategy, Coinbase, HIMSS dominaron el flujo de calls semanal. Y aquí
lo que abajo, lo que dominó el flujo de puts semanal. Y este de acá, este lado de acá, es la parte del diario. Vean como Nvidia, AMD, Amazon, Apple, CoreWave, Intel, Taiwan Semi, Pinduoduo y Rocket Labs dominó el día viernes. Acá vean también la cadena de Change. Esta información de verdad que da muchas ideas. Se los recomiendo siempre, como les digo, si se los traigo acá es porque se los recomiendo, porque aquí pueden sacar ideas para entradas, para ver dónde se está moviendo el dinero, para ver dónde está esta gente, porque al final nosotros tenemos que tradear dónde está el dinero, donde hay liquidez, porque es donde más, donde vale la pena y, y es donde hay un poquito más de oportunidades. Este es el flow en Quandera. Aquí también se pueden sacar oportunidades de lo que más se ha estado tradeando, de lo que más se ha estado moviendo. El premium ratio, bueno, y lo vuelvo a repetir otra vez, uno significa que hubo más puts, tradeo de puts, y por debajo de uno, más tradeo en calls. Las últimas dos situaciones que les había mencionado el día viernes, vamos a dar actualización. Teníamos American Express, les había mencionado que después que rompiera acá, iba a ser interesante. Vemos como ya rompió el día martes. Terminó de romper. Bueno, el lunes rompió, pero el martes confirmó. Y que ya en este momento ya iba a ser clave. Ya estaba bien bonito para entrar. Y que, como les había mencionado, una sola prudente era la zona del 5% por aquí en $165. ¿Qué pasó con American Express? Que bueno, es un problema, un pequeño problema con la liquidez. Que quizás te ibas a tener que asumir, no sé, $5 más. Ibas a tener que pagar $5 de más porque el spread estaba un poquito amplio. Y sin embargo, en acciones o en calls individuales hubiese podido capitalizar un poco. Pero en spreads, que es como a mí me gusta, bueno, quizás iba a tener que pagar un poquito más. Y que la liquidez era poca, la verdad. Yo veía que no había casi volumen, ni apenas había open interest en los contratos de American Express. Entonces no. Bueno, esa es la razón por la cual no entré, pero la entrada estaba muy bonita. Y aquí hay otra, igual del sector financiero, que me gusta mucho y también hay un poquito de problemas de liquidez, pero esta acción sí me gusta mucho, la verdad. Y si no es comprar opciones, sería interesante comprar acciones. Porque ven como ya están en una zona clave, aquí en esta resistencia de acá, esto es muy, muy, muy clave. Esto se pudiera ya entender como un pocket pivot, ya el rompimiento de un pocket pivot para buscar seguir el movimiento a la alza. Le habíamos mencionado también cómo se ha repetido la semana pasada, cómo se había repetido este movimiento así. El catalizador puede ser los earnings que van a tener en noviembre y para que finalmente siga subiendo y rompa los nuevos máximos, pero esto es una acción muy buena. Vean cómo viene creciendo en beneficios y en ingresos. Esta compañía es algo así como SoFi, un poquito más pequeña que SoFi. Pero bueno, vale la pena seguirla. Está en un momento ahorita muy interesante y mi price target para eso sería, bueno, primero obviamente buscar los máximos. Otra vez que está en la zona de 182, 183 más o menos. Esta para esta acción de Dave está muy interesante, la verdad está muy interesante y cumple con los sistemas del Can Slim para las personas que les gusta el Can Slim. Y bueno, muchachos, esa es toda mi presentación. Gracias por estar aquí. Para finalizar, ya y discúlpenme la verdad porque me comprometí con una persona a mostrarle cómo yo interpreto la herramienta de Opción Sigma para hacer la analítica de los reverse. Es, bueno, es sencillo, la verdad. Les voy a mostrar rapidito ya para finalizar. Y bueno, que ustedes nos cuenten cómo les fue, para darle la palabra a Pipe, que también me gusta escucharlo, a Roberto, que hace sus cover calls y cash security puts. Pero vean acá cómo nos vamos. Me gusta más el de las 10:30. Saco estadística mucho con el de las 10:30. O con perdón, con el de las 10:30. Y saben que a mí me gusta un poquito deltas de 30 o de 25. Entonces, ¿qué pasa? Que la estadística que dio Opción Sigma es de deltas de 15. Yo simplemente a veces lo ajusto un poquito, pero sí me da un más o menos una zona o un indicio de lo que estoy buscando. Entonces, bueno, me voy al de las 10:30, el de las 9:30 no lo uso casi. Y el del delta de 15, porque saben que yo uso más deltas de 20, 25, 30. Entonces, bueno, en el caso de ayer, tienen aquí cosas interesantes como, bueno, el reporte de CPI, pueden poner los últimos 360 días. Y
Recuerden que yo voy a hacer esta estadística en base a Reverse Iron Condor. No me gustan los Iron Condor y mucho menos el Delta de 15. ¿Por qué? Porque miren el crédito que me están dando. 175, 170, 187 y eso significa que yo voy a asumir más o menos más de $800 de crédito, perdón, de riesgo. Ya saben que eso no, a mí, no, eso no me parece sensato. Tienes muchas más posibilidades, y otro problema que yo tengo es la gestión. Hay otras personas que, bueno, pueden ser muy, muy buenas gestionando y perfectamente aplaudible. Pero yo me enredo mucho con la gestión. Y cuando es tanto dinero en juego, porque pasa mucho que, bueno, se te da $200 negativos y uno dice, bueno, va a regresar, después de 250, 300, 400, 500, y ya cuando ves ya no hay vuelta atrás. Eso me pasaba mucho con los Iron Condor y por eso es que, bueno, los dejé de hacer. Entonces, bueno, vamos a hacer reverse. Y aquí les voy a mostrar cómo interpretar o cómo sacar estadística con los reverse. ¿Qué pasa? Que el take profit del Iron Condor va a ser nuestro stop loss. ¿Ok? Entonces, nuestro stop loss va a ser aproximadamente de $120. O sí, 100, sí, $120. Termina siendo algo razonable. Depende de lo que estamos pagando. Porque, pues, probablemente si aquí en 175 pues nuestro stop loss sería perder $120. De los 175 quizás puede ser, no sé, un poquito menos, lo pueden ajustar en 110 o en 100. Pero su stop loss, que va a ser nuestro take profit en los reverse, ¿ok? Espero que me entiendan bien. Acuérdense que esto es un Iron Condor, nosotros estamos haciendo un reverse. Como las opciones es un juego de suma cero, eso significa que donde uno gana, el otro está perdiendo, vamos a hacer lo contrario. Entonces, el take profit de los que hacen Iron Condor va a ser nuestro stop loss y el stop loss de los que hacen el Iron Condor va a ser nuestro take profit. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo busco un $300 de take profit. Aquí les pongo un desplazamiento que el profe siempre dice que le pongan 5 para los gastos esos de spread. Y vean como este ratio, si buscamos con este reporte el CPI todos los días, el último año, me va a arrojar esta estadística que vamos a ver acá ahorita. Ya se está cargando. Vean, esto con 110. Vean que el ratio es mucho más positivo. Bueno, acuérdense también que lo negativo es positivo para nosotros y lo positivo es negativo para nosotros. O sea, es literalmente lo inverso. Entonces, bueno, este con el 110, con poner unos stop de 110. Si lo quieren ajustar a 130 o simplemente ustedes decir, bueno, ¿saben qué? Yo voy a perder los 170. Eso lo pueden hacer también. Y 170 o me gano los 300, porque quizás los 170 no significa absolutamente nada para su cartera. Vean como si le pongo 130 ya mejora un poquito la estadística. Solamente 3 terminan siendo negativos para nosotros. Y el día de ayer, bueno, fue negativo para las personas que lo abrieron a las 10:30. Y nosotros lo abrimos a las 2:30 el día de ayer. Y ya, por último, si ustedes quieren como que, bueno, si estamos viendo aquí, vamos a poner 165 que es el promedio aquí que estoy viendo en créditos. 165 es lo que yo voy a pagar y yo me voy a ir al todo o nada. Yo o pierdo esos 165 o me agarro mis $300 que termina siendo un ratio probablemente rentable a largo plazo. Vamos a ver cómo termina siendo en estadística. Termina siendo, el día de ayer fue negativo para nosotros, positivo para lo que hicieron Iron Condor, pero vean al final cómo nosotros terminamos así. No, Andy, esto es solamente con el dato de CPI. Aquí lo filtré en nuestro encima con el reporte de inflación CPI. Vean, como les digo, lo que es negativo para ellos es positivo para nosotros. Entonces, tuvimos aquí una muestra de 12 días. Ah, bueno, sí, porque es un año. 12 días, lo cual 10 fueron positivos para los que hacemos inverse, 2 fueron positivos para los que hicieron Iron Condor. ¿Cómo termina nuestro profit and loss? Bueno, los que hicieron Iron Condor perdieron $2.670 en esta estrategia en los días de CPI. Los que hicimos el inverse, como nosotros estamos haciendo el inverso a ellos, y es un juego de suma cero, y si uno gana, el otro pierde. Los que hicimos inverse, tuviéramos una rentabilidad de $2.670 positivas al momento bueno, un año después, o sea, trayendo en el CPI a las 10:30 con deltas de 15, ¿sí? Y asumiendo que vamos a perder esos $165 que vamos a pagar de débito, poniendo ahí $165.
como stop loss. Puede ser que, vean, aquí hay veces que salen en 217, 222, 250, 235, pero ven que esos días también salieron positivos, donde se pagó un poquito más por los deltas de 15, terminaron saliendo positivos. Esa es una manera en la cual pueden interpretar esta estadística de opción sigma para hacer los inverse Iron Condors. También, obviamente, para los que les gusta el Iron Condor, también jugar con estos números. Obviamente, si van a hacer el Iron Condor, sí tienen que utilizar las métricas que son, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso es simplemente, pues, lo que les quería compartir a ustedes. A la persona que me dijo en Iron Balls que quería saber cómo interpretar esta estadística, aquí está, esta es la manera. Si tienen dudas, bueno, me preguntan, pues ya voy a abrir los micrófonos y gracias, la verdad, gracias por quedarse hasta el final. Hoy me extendí demasiado, la verdad, me extendí demasiado. La verdad, gracias por estar, gracias, Luis, gracias, la verdad, gracias por tus comentarios. Ya voy a poner acá para que ya ustedes hablen. Creo que ya pueden hablar. Creo que pueden quitar. Listo, listo. Ah, listo, listo, listo. Buen día, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Hermano, yo quería consultarte algo, porque de estas cosas, como se dice, de la manzana en la cabeza de Newton, el trastazo. Ayer me Ujú, pasó bueno, ayer yo digo que tenía estos días el mercado francotirador, o los indicadores estaban. Yo le comentaba a Pipe la cosa más loca, porque, claro, no tengo práctica con el inverse iron condor que tú dices. Creo que una vez hice uno por accidente, pero porque no hice bien los pisos y tal. ujú, Eh, Y como a las 12:30, el indicador me dio una señal de el Iron Ball de venta. Y yo empecé a buscar armar un call credit y armarlo un butterfly. Y hoy los créditos estaban terribles. Era un crédito demasiado de esto. Y se lo dije a Pipe, le dije, mira, si no me quieren dar crédito, pues a las malas. Compré un ujú, put y le saqué una rentabilidad, pero la rentabilidad del día. Fue una rentabilidad en 8 minutos porque iba en la tendencia. O sea, me dio la señal de bajista, compré y de una. Entonces, obviamente, entiendo el riesgo que estoy asumiendo porque es completamente igual que gané un montón, hubiera podido perder un montón en inversa, ¿no? Pero bueno, o sea, por esta parte te agradezco un montón esta explicación porque el reverse Iron, cuando están los créditos malos, pues lo inviertes y ya tienes toda claro. la probabilidad buena, digamos. Ahora, Sí, probabilidad y rentabilidad. mira el accidente que me pasó, qué interesante. Y lo colegié con el GPT, yo tengo un GPT bien entrenado ya para temas de mercado. Y pues tenemos unas charlas de lo más interesante siempre. Antier, esta semana he estado todos los días haciendo pues jugadas de earnings, ¿no? Y me pasó que yo incluso lo comenté en el grupo, que el jueves fue un día extremadamente el más negativo para mí. Obviamente no porque fueran malas operaciones, de hecho no hice ninguna operación porque no tenía liquidez ese día, Ujú, pero mis dos operaciones fundamentales, que son Sofi, que tengo una cantidad importante, y Tesla, estaban negativas. Cuando se recuperaron ujú, tenía un montón de plata. La semana que viene yo pienso salir del 80% de mi posición de Sofi ya después de earnings ujú. para no volver a depender de cómo le va a una compañía, ¿no? Sin Sí. embargo, a las 4 y tanto, cuando Tesla recupera justamente antes del cierre, el Ujú, jueves, yo quería poner una orden alcista para Intel. ujú, Pasa lo mismo. Cuando los créditos no me funcionan, yo compro un call y se acabó. De toda ujú, la vida, ¿no? ujú, El clásico. Y cuando pongo la orden, eran las 4:01, ya no la llenó por Intel y dije, coño, me quedé fuera. Pero mira qué curiosidad. Eh, Se quedó la orden puesta al precio de Intel en el cierre. Evidentemente, Intel hace un gap alcista durante ujú, el after hours ujú. y a mí se me olvidó cerrar esa orden. Uf, me ha pasado Tanto eso. así. Pero mira pero interesantísimo. Ujú, El día viernes, es decir, ayer a las 9:30 de la mañana, ujú, cuando abre el mercado, estábamos en la llamada, creo que en la hora creo que estábamos con Luis en el Sigma Life, me parece. ujú, Y a las 9:30 me dice el pop-up de i3, me dice, llenaste la orden. Y yo, ¿cuál orden? Y miro la orden, 9:30 en punto, la orden pero una orden limit al precio de antes de que subiera el indicador, ujú. eh, me llenó y automáticamente estaba ganando $600. Es como que, ok, me quité Sí. todo el riesgo de encima, no tenía riesgo. Compré Intel Wow. a 38, un call out of the money, como 40, 41, abrió el mercado con un call in the money, con un valor altísimo, la volatilidad inmensa, que yo ni lo pensé. Cuando vi la orden, vi la utilidad, cerré la orden y me llegué $600 de una, ya, chao. Ese fue el Wow. comienzo del día.
Que no, Entonces, a mí me ha pasado eso, pero al revés. Como que cuando pongo la orden, me la agarran en el peor precio y cuando voy a ver, ya eso está por allá bueno, resulta de que esto tiene un colorido. nombre. Te lo voy a pasar, ese pedazo de la conversación te lo voy a pasar a ti en privado para que si Ok. tiene sentido le hagas un backtesting. Sí, sí, Porque sí. ChatGPT dice que tiene un nombre. Dice, mira, tú puedes hacerlo. Obviamente es un error del broker, no siempre te va a llenar, pero tú puedes ver operaciones, activas un filtro, hay varios filtros en Finbi, en Investing y tal. Ujú, ¿Cuáles son las operaciones, las opciones que han tenido un 10% más de caída o de subida en la noche, en el after time o before market? ujú, Y ponle una orden al call del precio de ayer, una orden limit, de modo que tu riesgo está en cero. Compra, si mm. ayer estaba a tanto, lo pones, y yo digo, coño, pero esto está interesante porque es como hacer la jugada que uno hace de que va a pasar, pero bueno, ya sabes lo que pasó. Y Sí. es como que me quedé, digo, contra, pero será rentable. De repente son como decía Emerson los 2 días, las pelotitas que cuando nos descubren nos las van a quitar. Pero Sí, mientras, claro. bueno, ayer me dio ganancia, ¿eh? Y mucha. Sí, y lo otro que me imagino que hay que tener, o sea, que estar pendiente es que, bueno, si tú ves que la acción no va para tu dirección, enseguida cancela esa verga, ¿no? No, no, pero es que no es que vaya, es que a ver, la jugada fue esta. Yo pongo el viernes un call, tú sabes, Intel, digamos, $38 estaba. Yo compré 40, 41, que era un 10, 11%. Cuando yo compro un call, yo digo, bueno, lo compro súper out of the money, muy barato, así minimizo mi riesgo. Y si llega el 10% de que era lo que estaba esperando en Intel, y por el análisis que dicen en Investing, Ujú, si sube, pues se pone at the money o in the money y ya se multiplica por 4 mi valor. Esta semana lo hice ujú, 2 veces, lo hice con el martes, me fue bien con Coca-Cola, le gané como 3 veces o 4 veces. Y bueno, lo iba a hacer con Intel, de hecho lo hice, pero por accidente, ¿no? Entonces, cuando ya abre el mercado, el movimiento ya pasó en el pre-market, lo que las ujú, opciones no han actualizado su precio. Y en el ujú, momento de apertura del mercado, cuando se empiezan a acomodar las acciones, lo que dice ChatGPT es que el swipe, que el market maker, digamos, hace un swipe de todas las órdenes pendientes, las llena las que puede en un rango y ahí hay un error. Y ahí no hay forma de que pierdas. Porque cuando se estabiliza, tú estás en una acción at the money que pusiste una orden el día antes, súper out of the money. Wow, qué locura. Es Interesante, como un gracias. direccional. Sé que yo amanecí, fue el trade más corto de mi vida en 3 segundos, $600. Una cosa así, Sí, dije, sí, no, yo vi excelente. esto y dije, déjame estudiarme esto después porque ya es mucho ruido. Y después lo estudié y dije, ¿qué hice aquí? Porque evidentemente no fue a propósito, no fue un super análisis, pero... y bueno, eso dio el traste con un día. Con Emerson hice una utilidad que quería hacer un trailing, pero hice 7-3, después cerré las 3 que faltaban, ganando lo mismo, ¿no? Ujú, Pero wow, ayer buenísimo. le gané en la apertura, le gané al mediodía en la que hice yo por mí, que la pasé a Pipe. Le gané con Emerson y antes del cierre hice otro igual, un direccional en bajada, en esa última caída. Ya digo, y todo fue el indicador de Iron Ball. El Iron Ball Ujú, me decía, baja, y yo, tan, y se lo hice en la bajada. Al final le hice una subida direccional a Intel en una última hora por una señal del Iron Ball y una bajada al S&P por una señal de Iron Ball. Y las dos fueron positivas. Cerré el día. positivo. Uf, no, pero positivo no. El Tú, día lo cerré con un 15%, no, un 3% de mi cuenta. Y no es ah, poco, ¿eh? tú tenías en las acciones, creo que eras tú, sí, que tenías Beyond Meat, ¿verdad? Nos habías dicho. Sí, yo tengo las de Beyond Meat. Y fue Creo que nos habías curiosísimo dicho, porque no, que tengo una puestica yo ahí. tuve, Yo pensé yo en hice ti como y yo dije, 100, mierda. una, pero qué locura, mira esto. El día que amanece el meme stock ese que se pone en $7, ese día cuando yo voy a ver las opciones, estaba halted, estaba como GameStop, no te dejaban Ujú, tradear. ajá, Y yo digo, coño, qué raro. Y empecé, y cuando me dejaron, ya por supuesto, yo tenía mi cover call, yo le hago cover call a todos. Si tengo posiciones para cover call, si no, chao, se fue. ajá. Entonces le hice cover call, lo que hice ese día fue que roleé hacia arriba con un crédito y la puse como en $4. Ya me quedé con todo ese dinero completo. Estoy ganando como $300 en esa posición, un contratico que es nada más que lo que tengo yo. Porque Mm, las loterías son bien pequeñitas, ¿eh? Yo tengo mi lotería con ChargePoint, con ellos, con Krispy Kreme, tengo con quién más. Tengo como 5 o 6 loterías, así que yo digo, bueno, pues si, para por si acaso, ¿vale? se la agarran de meme. Pero te voy a pasar porque esto dije, tengo que compartirlo con alguien que lo estudie, que me diga qué hice o cómo o si se puede sistematizar, porque oye, ya te digo, riesgo no veo ninguno, porque cuando tú haces Ujú, la operación ya estás in the money. ajá, claro. No, interesantísimo. Te lo voy a pasar después para que veas. Sí, 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 súper agradecido.
Oye, gracias, de Ah, verdad, le digo, ayer Emerson Una, estábamos todos una sintonía total con el indicador. Una bendición fue. sí, estuvo bueno. una Sí, sí, pregunta sí. para Daniel, buenos días. Pero Buenos días. ese call lo pusiste el día anterior antes de cerrar. Yo lo puse el día anterior después del cierre, ese fue mi error. O sea, normalmente, Después del cierre, claro, cuando yo lo hago después de las antes del cierre, 4, lo llena, lo deja pendiente. Entonces ahí sí ya, si lo deja pendiente y la acción baja, pierde se dinero. Entonces, si cancela. gana. Exacto. Es que no se canceló porque lo puse, o sea, se cancela cuando tú pones uno con expiración. Cuando tú lo pones después del cierre, lo que lo dejas pendiente para la siguiente apertura. Pero yo estaba Otro. haciendo un ejercicio porque hay posiciones que te dejan. Yo hablé con E-Trade y ellos me decían que había cosas que podía cerrar hasta las 4:15, otras hasta las 5, Intel hasta las 4, Intel hasta las 4, pero entonces estaba haciendo Uy. Oh, disculpa, no sé qué pasa. No, tranquilo, tranquilo. Listo, Estaba listo, listo. explicándolo. Disculpa. Lo Sí, que no, sí, pasó es que yo la disculpa. puse a las 4:02, no se A las ejecutó, pero 4:02. tampoco, no Quedó se en pending. ejecutó, Quedó pero en quedó pending. pending. Y a mí se me olvidó cerrarla. Entonces, cuando, oye, yo estaba en 38, puse una posición pensando, bueno, cuando llegue a 40 se multiplica por 3 y se multiplicó por 3 de hecho. Pero la cerré, la abrí en la apertura. Una cosa, abrir y cerrar. Le voy a compartir el ticket por acá, después, Claro, lo que en el pasa es que chat, para que lo vean. yo a veces he puesto a las 4 y queda en pending, pero ya a las 5 se cierra automáticamente. E-Trade tiene unas características un poco, digamos, únicas. Yo he estado hablando con ellos bastante porque para mí me ha ido muy bien con ellos. Llevo muchos años con ellos, creo que más de 8 o 10 años con ellos ya. E-Trade, ¿no? E-Trade. E-Trade, Y a pero mí me ellos gusta E-Trade, yo son, trabajo con E-Trade son también. como digo, medio raros porque me pasa que la versión desktop, montar un Iron Condor, eso es un dolor. Hay que ir uno por uno montando las patas, es muy complicado. En la versión web se monta fácil, pero entonces en la versión web los charts no los memoriza. Y yo hablé con ellos ayer. Ellos cuando pasé de la cuenta de $25,000, todos los meses me llaman a ofrecerme que si les pongan mi dinero para que ellos lo manejen. Y yo les digo, mira, el día que ustedes tengan la mitad de mi rendimiento, yo les digo que ustedes lo manejen, pero mientras no, ¿no? Entonces, ayer los llamé y les dije, necesito una llamada de soporte, más bien de uso de plataforma, porque algo no estoy haciendo bien. Y porque yo opero muy bien como con ellos en la versión web o en la versión iPad, pero en la versión desktop no, que es donde memorizan los charts las configuraciones que yo le hago, montar las estrategias es muy complicado. Es lo único que tengo en contra de ellos. Lo demás, un soporte técnico buenísimo, digo, un creación al cliente buenísimo. Ayer le saqué mi tarjeta de débito con ellos porque me pasaba que yo decía, coño, yo mi cuenta de inversiones no le saco mucho dinero porque lo que quiero es llegar a un cierto monto y vivo de otras cosas, pero entonces me siento como que un poco tonto, no tonto, pero en las finanzas mías, cada cosa tiene su asignación. Y yo digo, bueno, estoy gastando yo de mi dinero para los Ironman, para Sigma, para todas las cosas, los indicadores que yo compro, y ganando por otro lado donde no saco. No, no, o sea, quiero que la cuenta de ellos pague sus cosas y ya. Entonces, que cada indicador te pague solo. Y ahí les pedí mi tarjeta de débito para eso, para poner los pagos automáticos desde la cuenta de Trade, desde el mercado paga su dinero. Entonces, pero sí, sí, les voy a compartir la entrada, pero fue la cosa más loca, Víctor, de verdad. Buenísimo, no, buenísimo. Lo voy a tener en cuenta. Buenísimo. Qué Estoy bueno. entrando aquí Ya para va, ver. Andrés, creo que preguntó algo por acá. Andrés, me gustaría saber sobre el inverso Iron Condor. ¿A cuántos días? ¿En qué activo? Ok. Andrés, bueno, depende, o sea, depende. Yo generalmente lo hago mucho en intradías o en overnights. Em, lo he intentado varias veces con acciones así, que si el lunes y luego que expiren el viernes. Han funcionado bien también. Y las alas las hago pequeñas. O sea, por ejemplo, si tengo oportunidad de hacerlo a un punto de las alas, las hago a un punto, porque mientras más cerca las alas, más probabilidades tienes que se dé completa la ganancia. Pero generalmente en acciones está entre 2.5 el spread y 5. Entonces, bueno, cuando es 2.5 lo hago con 2.5. Y siempre me fío de los deltas. Veo que sea deltas de 30 o 25 más o menos. Eso es lo que yo hago de Andrés. Ra, habla. ¿Puedes hablar? Ya. Ay,
Creo que ahí ya, no sé por qué, cómo esta cosa. Listo, ya. Buenos días, Víctor, Rocío, de este lado. Hola, Rocío. Con lo que estaba comentando el compañero, yo suelo hacer a veces los domingos, cuando yo hago mis análisis para mis estrategias, a veces yo dejo la orden puesta en Robinhood, lo he hecho. Ujú. Dejo la orden puesta con el crédito o el débito que yo quiero pagar y en la apertura me lo tomo. Mira, Oh, ves, ok. buenísimo. Ese es exactamente lo que estamos hablando ahora. Imagínense ese poder de hacer eso con una acción que ya hayas visto que subió un 10% ya. Ujú. Dejas la orden puesta, pero ya, ya el movimiento que uno preveía, digamos, pasó y sin embargo la opción no ha pasado. Es Sí. donde veo más, mayor poder. Yo lo he hecho así porque, por eso mismo, porque a veces tú haces el análisis y ya luego se te puede ir la entrada o a veces se me olvida o Ujú. son muchas posiciones, entonces yo la Sí. dejo ahí seteada con el débito o el crédito que yo quiero recibir y se me ejecuta en la apertura. Ah, ok, 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 ok. Interesante. Interesante, sí. Buenísimo. Mm. Ahí estoy Ve, pasando la foto, Víctor, en el grupo. sí, aquí cada vez aprendemos más aquí, la verdad, en estas reuniones. Sí, está súper loco. Andrés, ¿no te quedó claro, Andrés? Si quieres, habla. Ah, ok, aquí lo estoy viendo. Y voy a poner la conversación que tuve con mi asistente virtual. Ah, sí. No, porque anoche yo estoy haciendo el backlog mío y anoche yo tengo todo el análisis de todo lo que pasó en la semana, ¿no? También. Pero te voy a poner en la puntual de Intel. Oh, Aníbal, te escuchamos. Ya Hola, creo que ya. Víctor, ¿me ¿Qué tal, escuchas? Andrés? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Buen buenos días fondo. a todos. Mira, yo estoy en una etapa ¿verdad? Más atrás, estoy empezando. Ujú. Eh, ¿Dónde yo puedo ver toda esa información que tú das para que yo empezar a estudiarla y entenderla? Porque la veo que pone unas tablas, unos gráficos, pero no sé dónde encontrarla. ¿Cuál de todas? ¿Esta que estamos viendo aquí en mi pantalla? Ahorita. No, esa sí, esa es de Sigma 3, yo, es Ajá, la sí. de análisis, pero tú pusiste, exacto, pusiste eso, ese gráfico, Ajá. el otro verde, Ah, esta. exacto. Ok. La semana pasada, en la última parte del video, lo expliqué bien a profundidad. Ok, es Sí, ajá, que sí, yo pues. empecé esta semana y no he visto ese video. Esos videos que ustedes están grabando, ¿dónde los puedo ver? En el canal de Pipe se llama. Ya te voy En a el decir de cuál es el. YouTube. Sí, ese mismo. Y entonces, Ya, ¿bajo qué categoría lo busco? ya te voy a mostrar aquí. A ver. Pipe. Ah, aquí está. Entonces, aquí. Él los tiene bien organizados. Dice aquí, sesiones de estudio los sábados. Ok, Ah, mira, justamente aquí, mira, este es el de la semana pasada. Aquí lo explico a profundidad. A ok, partir del minuto 53, 50, sí, 51. Aquí lo explico a profundidad y explico bien a profundidad también, este grafiquito, el verde también. ok, Para que lo veas, te voy a dejar aquí el link para que los guardes, para que guardes esos links y para que monitorees la amplitud del mercado, para que tengas más confianza a la hora de lanzar tus trades y cuando ser un poquito más cauteloso. Ahí te los dejé. Y el otro es bar chart. Bueno, en bar chart solamente es para ver cómo, bar chart, cómo está por sectores. Este es. Te voy a dejar ahí también. Este es para ver cómo están las medias móviles en cada sector. ok. Ahí te dejé los tres. Entonces, para uno saber entender e interpretar eso, ¿hay alguna clase o eso yo lo tengo que buscar aparte por otro recurso? Para aprender a interpretar esto, bueno, en esa página aquí, mira, te dice esta información, lo que es. Y te da todo de en qué consiste el sistema, en la amplitud de mercado. En el de Stock VIP, él también em,
Bueno, en el video yo le explico cada cosa, pero si quieres saber más del mismo autor, él aquí abajo tiene cómo funciona el método. Aquí, deja que se cargue a ver. Aquí, bueno, aquí responde algunas Mm, preguntas. Déjamelo aquí. Ya. Vamos, a ver si lo puedo también. Ah, bueno, aquí mismo en esta, no sé, no, ahorita no me quiere cargar. Ah, bueno, ya está. Hay una parte. Ah, bueno, él también muestra como que unos shorts, que también está interesante de verlos, de cómo se ha comportado el mercado en cuanto a amplitud en el 2025. Esta verga, no sé qué le pasa. ¿Dónde me está cargando? Aquí. Y aquí, Market Monitor Scan. Creo que aquí sale la explicación. Aquí, ajá, le das Market Monitor Scan y ahí te dice la explicación de dónde sale todo eso, de por qué y tal. Em, Eso, y ya va. Hay otra más a profundidad de lo que es. Déjame ver. A ver, él la pone por acá. Déjame ver si la puedo encontrar. Esto, become a member. Mm, explain how to use the information. Ah, bueno, aquí están los gráficos que te mencioné, pero. No, man, este no es. Bueno, este es solamente una parte de la explicación. El- Ay, fuck. Stop play, déjame ver. La Mm, otra, lo mismo. Una pelada joven. ujú. No sé si fue que lo quitó, pero él mostraba aquí cómo se interpretaba eso. Te lo debo, voy a buscarlo bien, a ver dónde está. Ok, Pero, sí, pero bueno, también tiene un canal de YouTube y, y él explica también muchas cosas en ese canal de YouTube. ok. Yo Se sigo llama... entonces buscando y cualquier cosita te puedo hacer la pregunta Sí, después sí, por sí, sí, privado. claro, Ok, claro, claro, no, pregúntame, no hay problema, no ok. hay problema. Entonces la última parte, lo de la parte primera que diste de las noticias. Yo tengo Investing Pro y Yo entonces no le yo había veo la visto que tablita necesitaba, para mí no necesitaba de UCI, los pero esa earnings me dijo ahora y el que lo calendario mandáramos para económico y UCI. eso. Ujú. Pero quería Ahora que saber, empiece la otra, los llamo. hay un sitio donde tú ves las noticias como más centralizado o algo, porque ¿Pero le como en trajeron la cama Investing o hay está allá? tanta noticia, a veces no sé cuáles son las más relevantes y eso, y me envuelvo leyendo Que y yo creo que me lo enredo. llevamos en ese y que cambia allá, ¿no? Ok, uso, ya te voy a decir qué uso para las noticias. Uso primero Investing, pero Investing es como noticias más macroeconómicas. Entonces, aquí en Ujú, Investing te vas al calendario económico ujú. y te dice aquí todo lo que hay esta semana. Ah, aquí te dice toda esta semana. Tú lo puedes filtrar. Eso porque aquí no está. Sí, tú lo puedes filtrar, pero está raro. Yo le quito los filtros y le quito un montón de países. Casi siempre dejo Estados Unidos, la Unión Sí, Europea y eso Canadá. yo lo sé hacer, Ah, ok, eso. pero ahí pues interpretar la noticia yo la veo cuando sale. Tú tienes como que la puedes, cuando cada vez que te oigo hablando, como que tú te puedes como adelantar un poquito a ese resultado ya. Lo otro que uso es aquí en Twitter. Uso este men. Este men de Covici Letter. Él da mucha interpretación de las noticias, de cómo se interpretan y todo eso. Da su propio análisis también. Te recomiendo que lo sigas a este men. Ok, Está muy, muy metido de lleno en la bolsa de ese loco. Y él me ayuda bastante. Y creo que además de eso, bueno, en Telegram tengo un canal que se llama OTC, que es Stock Market Telegram. Ahí ponen un montón de noticias. Un montón. Y también te dicen cómo se interpreta. Ese grupo está muy bueno. Bueno, pero a ese lo puedo pasar mejor por el grupo de WhatsApp porque no tengo que buscarlo aquí, no sé ok. dónde está. Pero es otra forma de leer las noticias. Te voy a No, dejar pues el link. cuando puedas lo pasas para yo cogerlo. Sí, te metes en ese grupo y literal muchas veces nosotros tenemos el problema de que las noticias las vemos, no sé, un día después, una hora después.
Y este grupo de Telegram y este men de aquí de Twitter te da las noticias así, literalmente cuando pasaron, cuando mucho 20 segundos, 30 segundos ya que la anunciaron. Entonces te permite actuar con rapidez en lo que sea que estés haciendo y te permite estar informado también. Y como dice aquí Rocío, José Luis Carpato te da un resumen y análisis de noticias. Oh, te recomiendo también que veas a José Luis Cava, la verdad ese viejito sabe demasiado, ¿vale? Y no quita mucho tiempo. Este men. Sí, te recomiendo que también lo veas semanalmente. Es como una ¿Cómo se hora. llama ese? José Luis Cava. Bolsa Cava. Volcazaba, así mismo. Ese sí. Lo tenés todos Eh, los días también, habla 10 minutitos todos los días nada más y te da lo que más o menos él está viendo. Está bueno, sí. sí. Está muy José bueno. Luis, Yo no me lo ¿cómo pelo. es el nombre de él? José Luis, ¿qué? Cava. Te voy a poner el link también aquí. Ah, va, ok. Pero son 10 8 minutos más o menos. Todos los días. Que al final siendo. La verdad es una buena inversión. Dedicarle esos 8 minutos a este viejito. Es muy bueno, la verdad. Tiene una buena Y visión del mercado. Y tiene Cárpatos como. también. ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo? Cárpatos te habla 15 minutos también a la mañana Ujú. y también es interesante. Ajá, sí, ese es otro que también es bueno. Ese se llama José Luis Carpatos. Como que todos se llaman José Luis allá. Y la última preguntita que tengo, y disculpen, ¿verdad? Pero que como estoy empezando, habrá un video para entender cómo usar los indicadores de Iron Ball y si hay que hacer algún setting, además de lo que trae default o algo. Sí, eso sí, Emerson los tiene, pero creo que los tiene en privado, sino solamente para los miembros de la comunidad. O sea, eso Por eso solamente yo es. estoy en el VIP, lo que pasa es Ah, que sí, sí, sí. yo empecé el viernes, ayer. Sí, solamente escríbele por el grupo y dile que si puede compartir contigo los videos de interpretación de esos indicadores. Estoy seguro que él tiene videos de eso. Ok, Ajá. ok. Pues muchas Ujú. gracias a todos ¿verdad? Espero ir progresando con ustedes. Gracias por estar aquí. Ujú. Ok. Y- Hola Víctor, buen día, soy Sergio. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Víctor, me quedé enganchado con tu Iron Condor Reversal. En Ajá. realidad yo lo interpreto como para un evento binomial, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Ujú, Argentina ahora. En ujú. Argentina, que ahora estamos en la boca de todo el mundo, con la ayuda de Estados Unidos, básicamente. Por ejemplo, este fin de semana hay elecciones. Entonces, Ok. si gana el oficialismo, va a pasar algo X. Ujú, Si no gana el oficialismo, va a pasar un Y. Con lo ujú, cual, digamos, el reversal, a mi criterio, es como un cono invertido, pero en Iron Fly. ujú. Eh, Vos ganás si, digamos, el precio se va fuertemente al alza o fuertemente a la baja. Vos Cor- perderías en la zona inversa, digamos, básicamente. Es ¿Estamos de acuerdo? correcto. Sí, 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 Es correcto. decir, que lo que deberías de hacer es un Iron Condor lo más ajustadito posible abajo y lo más extenso en lo que serían las alas. ¿Vamos bien hasta Eh, ahí? exacto, sí. En las Ok. salas yo, como te digo, trato de ponerle, en este caso de Mercado Libre, bueno, 5 es el spread mínimo. Entonces, bueno, se lo dejo en 5. Pero, por ejemplo, para los earning es una muy buena estrategia porque en realidad siempre tenés un movimiento para arriba o para abajo y hasta ahora yo lo que vengo por estadística es mínimo 3% más Ok. menos, digamos, ¿no? Ujú, Es ujú. decir, que si yo no hice nunca reversal, tampoco los practiqué ni los miré, no sé por qué realmente, pero bueno, Ok. siempre fui al crédito, básicamente. Sí, al crédito, digo, nunca fui al débito. Pero si se logra armar un reversal con 3% en lo que sería la parte de pérdida y ganancia por derecha y por izquierda, digamos, suba y baja, está bueno. ¿Eso se puede lograr con una buena ganancia o no? Bueno, vamos a verlo aquí en el caso de una compañía, más o menos. No Porque sé, tienes que tenés tener. Apple, por ejemplo, tenés Amazon, tenés ahora que presentan la semana que viene. Apple, Amazon, Bueno, si vamos a usar Meta. esas compañías que tienen más liquidez. Ok, vamos a usar Amazon. Ahorita, bueno, ya por el 31. Ahorita la volatilidad está expandida por los Sí, earnings, ¿verdad? Pero sí. esto probablemente va a aumentar más el día de los meros earnings. Ujú, Supongamos que es como 80% más o menos, ¿no? ujú. Entonces, ok, estos son los cálculos que yo hago.
Primero me voy a la calculadora. Ay, no. Ok, meto el 80% entre 16. Ya sé que más o menos un 5% de lo que se espera de Ujú. movimiento. Ya Sí. eso es lo que me está diciendo aquí la volatilidad. Que bueno, al Ujú. final no sé cuánto vaya a ser. Puede ser que aumente, puede ser que sea más, pero está bien. Luego me voy aquí a Unusual Walls, que también me da una herramienta interesante y me ayuda también a tomar la decisión. Entonces aquí donde dice, esto era, no, aquí no es Ticker Explorer, volatility, earnings, aquí está. Y ok, me meto aquí el ticker de Amazon. Ok, entonces aquí me dice que los últimos earnings, ¿verdad? Lo que se esperaba y cómo se movió. Ujú. El último se esperaba que era 5% más o menos lo que vimos ahorita. Casi siempre es como el 5% como ves aquí, 5,22, 5,80, ok. Y bueno, te he dicho las veces que ha roto ese porcentaje y cuando se ha quedado. Si ves, la última vez rompió ese 5% y Sí. las otras dos veces se quedó adentro del 5%. Entonces, bueno, yo Ujú. con esos datos, si me dice 5% trato de ponerme al menos en 4% de movimiento, más o menos, Ok. por si se me llega, o sea, para que se me, como el margen de seguridad. O sea, la volatilidad me está diciendo algo, pero yo todavía me voy a meter un poquito más, por si acaso, no sé, no termina siendo tan explosivo. No, Entonces, por para eso ese yo en mi caso, cabeza, en mi cabeza tengo tres, como número fijo, digamos, para quien sea, ¿no? ok, entonces aquí uso los deltas. Aquí es cuando yo meto los deltas y me meto deltas de 35 por Ujú. ejemplo, o de deltas de 30 me gusta a mí. ¿Y qué pasa? Que bueno, ya con estos deltas, ya aquí estás viendo que 4% hacia abajo, 5% hacia arriba, quizás ajustaría un poquito este para meterle ya 4,8. Y aquí pues ves que vas a pagar 170 pero tu máximo profit es 80 porque tienes muchas probabilidades de ganarlo, porque Sí, si sin duda. entonces esos vendría siendo 80 entre 170%. Bueno, viene siendo 47% de tu dinero invertido. Bueno, esa es una forma de hacer el cálculo para al final ver si tú decides hacerlo. Ves que tienes 63% de profit. Sí. Y así es como yo lo hago. Después hago un ajuste en como que, bueno, ¿qué puede ser mejor? ¿El reverse o el Iron Condor? Y así básicamente es como yo hago. Sí, el tema que con los Iron Condor al crédito, digamos, Ujú, te extendés mucho en porcentajes. Teniendo, yo qué sé, un 3% que vos estás calculando, te estirás hasta un 8, un 9, ujú, entonces terminás con extremos importantes, ¿no? En realidad. ujú, ujú. Y con una, digamos, con un alto buy power y con una baja prima, básicamente. Por Sí, eso exacto. me interesó cuando hablabas del reversal, que Ujú, en realidad, si bien siempre lo tuve en mi cabeza, pero nunca hice ni siquiera acá en Option ujú, la práctica, por ujú, eso te preguntaba, digo, en una vez haciéndolo al 3%, en pérdida, digamos, qué ganancia ujú. daba. Y me parece que es bastante interesante el Sí. reversal para los earnings. Sí, Eh, bueno, ya obviamente si mientras más te vas acercando, si tú buscas el 3% más probabilidades estás teniendo. O claro, también lo que puedes hacer es que, bueno, te le metes más cerca a una ala y te le pones un poquito más lejos a la otra. Tipo esto, pues, tipo este ejemplo. Te sí. acercas un poquito el 3% a la baja y te alejas un Ujú, poquito más hacia arriba. Claro, vas a tener más posibilidades también en cuanto a matemática y eso es lo que tú también puedes ajustar. Aquí, bueno, si quieres simplemente el 3% en ambas, pues esta es deltas de 39 y 40. Pero claro, ujú. o sea, vas a invertir $192 y vas a tener $57 cuando mucho de máximo profit, que sería Pero igual, 57 ya son un 30 y pico por ciento. Ajá, algo así. 57 entre 100, ¿cuánto? 192. Ah, sí, viene siendo 0,29. Bueno, treinta Ah, por ciento sí. Ujú. Que todavía, sí, es muy bueno. sí, es muy bueno porque tiene 72% de profit. Y la verdad está cerquita, o sea, está muy cerquita. Luego con esta estadística de Unusual Well, también te mueves, ¿no? Te dice, bueno, se movió.
no este earning, sino hace dos anteriores, 0.12 nada más. Pero ves que solamente pasó esta vez, que no ocurre mucho, pues generalmente el movimiento es brusco. Mm. 0.78, 73, 6, 8, aquí fue 2.29. Entonces en esta muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8, solo 2 han quedado por debajo del 3%, que fue esta de aquí y esta Ujú. de acá. Entonces, bueno, eso también aumenta la probabilidad también. O sea, Y es mejor escoger deltas de 30, Aníbal, porque para probabilidad, para aumentar tu probabilidad, bien que tú puedes hacer, no sé, si tú quieres delta de 20, te pones por allá deltas de 20, pero este es más para Iron Condors. Claro, obviamente sí, porque mira, o sea, para ganarlo tiene que subir 9% o caer 8%. Y claro, vas a invertir solamente $89 y vas a ganar 160. Entonces, claro, eso mejora muchísimo tu rentabilidad, que sería 160 entre 80. 2X. Sería 200. Espérate. Sí, sí. 200% de ROI. Claro, pero obviamente pues tiene que el movimiento se tiene que dar más brusco. Obviamente no siempre va a ser hasta ahí, pero si sube aunque sea un 7%, aquí también tú puedes ver, si sube aunque sea un 7%, vas a sacarle algo. O sea, algo. No va a ser lo máximo, pero sí va a ser algo. Sería un $15 y eso, pero así esta estrategia sí es más como para los Iron Condor, que te pones bien lejos. Y Y perdón, Víctor, y, vos, digamos, tenés una implied volatility alta en los earnings, un día antes, ya empieza, 3 días antes empieza. Ahora, en ujú. cuanto se da el earning, el implied te cae rotundamente, con lo cual eh, esa caída en un inverse te estaría perjudicando, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ponerse muy largos, muy lejos, te va a perjudicar. Sí, claro, porque probablemente Porque, se mueva aquí en 3, se suba un tres por claro, ciento o caiga un 4%, ahí sí te va a perjudicar, porque ya no hay nada que puedas hacer. Pero no te va a perjudicar si tú te pones en 4 o 3% y no sé, sube 6% o bueno, sube el 5%, aquí enseguida vas a tener profit. No ok, importa, no importa el que se haya comprimido la volatilidad, igual vas a tener profit si sube ese 5%. Porque bueno, ya te está volando los dos strikes. Y aquí vas a tener valor en estos dos strikes que te voló. Y no te vas a ver afectado por la volatilidad si cae. De hecho, mira aquí. Por ejemplo, si sube a 2.32, ¿verdad? ujú, Y ve aquí el ejemplo. Vamos a poner aquí 2.32. Ok, aquí está el 2.32. A ver, aquí está un momento. Bueno, 2.30, aquí está 2.32. Y resulta que, bueno, para los earnings, como que con todo y que se comprima la volatilidad, ujú. pues si con todo y que se comprime, más bien te va a ser mejor si queda en 2.32 porque vas a ver profit. Sí, Si, ok. si te queda en 2.32. En cambio, bueno, si estás por allá lejos, en los strikes, no sé, de 20 y se mueve hasta 2.32, pues obviamente sí, esos contratos que ya estás por allá lejos se van a depreciar de una vez y ya no, el inverso no funciona. Claro, por Entonces, eso te preguntaba, porque en el crédito el inverso está ujú. buenísimo, pero bueno, acá en el débito justamente te castiga. Pero está Te bien. castiga. Pero al menos que te Ac- pongas más cortico, o sea, la idea es que te pongas más cortico y no te pongas tan amplio en el Está bien, al movimiento. 3. Ajá, Como dijiste vos, el exacto, tres al 3 al 4 exacto, sí. Ujú. no, no más que eso, y ahí te llevas la prima y chao, cortás Claro. tempranito en la mañana, vendiste todo y se fue. Ujú. Exacto. Ujú. Sí, así es Y como eso yo los hago en Overnight y en Early. ¿cómo? Ah, un overnight, claro, eso te iba a Ajá. preguntar. Lo haces como un overnight y listo, ya está. Exacto, sí. Correcto, así mismo. Genial, muchísimas gracias, Víctor. Sí, a ti, tranquilo, gracias por estar aquí. Gracias. Mm. Muchachos, ya me tengo que ir. Creo que Pipe no está para que se quede con ustedes. Entonces, bueno, voy a tener que cortar la sesión ya porque ya me tengo que retirar. La verdad, gracias por estar aquí y gracias por compartir. Gracias por comentar, por preguntar. Siempre traigan sus preguntas listas o si quieren, como siempre hace Daniel, si quieren comentar algo, son bienvenidos siempre. Gracias, la verdad, gracias. Ya me tengo que ir y espero que tengan un buen fin de semana. Les mando un abrazo grande. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, algo interesante nuevo hoy, que les haya aportado en su vida como traders y como inversor. Y sí, claro, Franz, bienvenidos, está bien.
Gracias a ti, Aníbal. Gracias, gracias. Gracias, Rob. Que tengan buen fin de semana a todos. Un abrazo. Y bueno, cualquier pregunta, bueno, siempre estamos ahí en los grupos. Entonces, bueno, un abrazote grande. Voy a dejar de compartir. Y gracias, se me cuidan, se me cuidan. Cualquier cosa, como les digo, por ahí en los grupos, siempre estoy por ahí en los grupos, no. Me pueden etiquetar o me escriben, no hay problema. Yo respondo lo que necesiten. Un abrazo, muchachos.